Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy tenemos un especial junto con el directo de mañana en el que vamos a hablar de ciáticas, vamos a hablar de cómo se diagnostican, vais a poder hacer alguna prueba en casa. Vamos a hablar también de ejercicios y tratamientos que podemos hacer, que he diseñado una tabla de ejercicios que podemos hacer a diario. Así que afortunadamente estos ejercicios nos ayudan muchas veces a mitigar tu dolor de ciática, pero siempre que haya un buen diagnóstico y haya una buena base de comprensión. Así que anímate, vamos a ver este directo, vamos a darle caña y empezamos ya. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Venga. Vamos al lío, vamos al lío. Hola, 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 hola. Bueno, aquí me tenéis con el señor Pollo y aquí me tenéis con mi pizarra. Hoy vengo a ilustraros, bueno, si me dais el permiso, vengo a ilustraros. Básicamente lo que quiero hacer es enseñaros un poquito en qué consiste una ciática, cuando hablamos de ciática, de dónde viene, va a haber una parte un poco teórica y luego voy a hacer unos ejercicios. Así que siéntete cómodo de dejarme cualquier tipo de comentario, siéntete cómodo de dejar cualquier tipo de, de opinión para que luego podamos resolverla, me las leo con cariño, con cuidado y le echamos un ojo luego. Vamos a hablar de cómo cuando tocamos estas cosas amarillas que estáis viendo por aquí, básicamente son nervios. Y cuando los discos vertebrales, que son estas cosas blancas que están entre las vértebras, se distorsionan, se rompen, se hernian, se abomban, tocan estos pelos amarillos, y claro, cuando tocan estos nervios amarillos baja el dolor por la pierna. Eso es a lo que llamamos ciática, pero también si tocásemos un nervio a nivel dorsal, sería una irradiación por todo el nervio, entonces al final recorre el dolor de todo el nervio, de la lumbar y de la zona sacra, por la pierna. Tenemos cada uno, tenemos todos una disposición en la que, por ejemplo, tenemos L5 que nos nace detrás de la nalga, va por la pierna lateral y luego va por delante hasta llegar a nuestra planta del pie y dorso del pie, y luego tenemos L4, S1, S2, y va cambiando de zona. Entonces os voy a intentar explicar un poco, a ver si os gusta, porque esta es la primera vez que me pongo a hacer dibujos en una pizarrita, la verdad es que siempre me ha gustado dibujar, vamos a ver qué tal se me da hoy, ¿no? No dibujo bien, que te guste algo no quiere decir que lo hagas bien, ¿vale? Entonces, mirad, voy a intentar dibujar esto posteriormente, ¿vale? De todas maneras lo iré cogiendo y os iré enseñando. Entonces, vamos a pensar en el sacro, ¿de acuerdo? Como una estructura aproximadamente así, en forma de corazón. A mí me gusta ponerlo en forma de corazón. Y aquí está el coxis, ¿vale? Una cosa así. Entonces, estos son los agujeros que tiene el sacro, que son 4, ¿vale? 4 agujeritos que tiene el sacro, y luego por aquí que sale la raíz del quinto y el pubococigio, bueno, puede que se me vayan yendo cosas, pero bueno, luego las iré intentando subsanar. Entonces, aquí tenemos la vértebra, ¿de acuerdo? L5. L5, ¿de acuerdo? Con sus transversas que salen a los lados, sí que es cierto que no es así, estructuralmente pues no tiene nada que ver a esto, pero para que nos hagamos todos una idea. Entonces, se produce el problema de que este es el disco. Esto que estoy dibujando en rojo es el disco, ¿vale? Y luego, alrededor de él hay una composición como si fuera una cebolla achatada, presionada, con esas ramificaciones, con esas cerdas que tiene la cebolla, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien comprimido el disco, muy protegido, ¿de acuerdo? Por esa cebolla, como decimos. Eso es. Entonces, cuando esta cebolla sufre un problema, por mucha compresión, porque se produce mucha compresión, ¿de acuerdo? O mucha movilización, o bueno, por simplemente el paso del tiempo, empieza a fracturarse los anillos fibrosos. Y cuando se fracturan los anillos fibrosos, lo que sucede es que aquí empieza a haber una migración, ¿de acuerdo? Una migración del núcleo pulposo. Empieza a venir por aquí, y se viene hasta aquí, ¿vale?
y esto empieza a ser, si sale del disco pulposo de la proyección, pues hablamos de hernia, si se queda dentro podría ser una protusión. Entonces, el problema no es ese, porque biomecánicamente es un amortiguador, y ese amortiguador, pues bueno, pues deja de ser eficiente, las articulaciones que tocan entre L5 y S1, esto es L1, S1, y esto es L5, ¿vale? Pues básicamente el problema que sucede es que si pasase esto, pues no habría ningún problema, se movería menos la articulación y todos contentos. Bueno, no todos contentos, habría problemas articulares, habría problemas de dolor por otras estructuras, ¿de acuerdo? Pero el problema es que si borramos un poquito aquí el L5 y comprendemos por dónde pasan los nervios, vais a ver que sí que es un problema real. Aquí tenemos, por ejemplo, a raíz de L5, lo vamos a dibujar en morado, que es con el ejemplo que os he puesto, sale por aquí y sale por un agujerito que conforman tanto el sacro como el L5, ¿de acuerdo? Y se viene por aquí y baja por la pierna, ¿vale? Entonces, el problema de al bajar por la pierna es que si hay una estructura donde hay una compresión, lo que va a hacer es generar un efecto de dolor por todo el nervio, porque está comprimido en esta zona, ¿vale? Sé que es un esquema un poco ahí, de andar por casa, pero muchas veces no entendéis o no comprendéis bien qué sucede. Distorsionamos el disco, el núcleo pulposo sale hacia la izquierda, la derecha, hacia atrás, en este caso os he puesto una hernia foraminal, y en el foramen, por donde pasa el nervio L5, lo comprime. Al comprimirlo, pues se enfada muchísimo. ¿Qué tenemos también por aquí? Pues tenemos S1, S2, S3, S4 y S5. Además de L5 pasan los nervios que saldrían, ¿de acuerdo?, por estos huecos de aquí. Entonces, si hubiese un problema en la parte posterior de lo que es el disco, tendríamos irradiaciones por los nervios de S1, S2, S3, S4 y S5 aquí, ¿vale? Ese es el esquema a grandes rasgos y voy a poner de ejemplo L5S1. Os voy a decir cómo autodiagnosticarse hasta cierto punto, pero siempre hay que ir al médico, siempre hay que ir al traumatólogo y hay que hacer las pruebas pertinentes, por favor. Que nadie se ponga a decir, bueno, yo tengo una hernia L5 porque he visto a Víctor hacer 3 test y yo creo que son estos. Hay que corroborarlo, ¿de acuerdo? Este es el esquema, por aquí pasa la raíz, cuerpo de L5S1, raíz de L5, al migrar el disco vertebral toca la raíz nerviosa y ahí es cuando se produce el problema. Rápidamente, en algo mucho más estructural, como estáis viendo aquí, os lo he dibujado porque no puedo quitar una pala ilíaca y no podemos verlo bien, pero el problema sería en este disco tocar este nervio, que hace que el dolor se haga por aquí, por el ciático, ¿vale? Cosas que deberíais de saber, pues bueno, los síntomas que se producen en la pierna es un entumecimiento, sensación de acorchamiento, sensación de, ¿cómo decirlo?, un dolor nervioso que nos baja, como digo, L5 nace de donde empieza el pliegue glúteo, baja por donde pasa mi mano, parte lateral del muslo, llega por delante de la rodilla, nos vamos por la zona tibial y se viene por toda la parte delante del pie y por la planta del pie. Ese es el tramo de L5, ¿vale? Una hernia entre L5 y S1 sería el disco de entre L5 y S1 que toca la raíz nerviosa de L5, ¿vale? Debilidad muscular, muchas veces cuando hay problemas de ciáticas, pues hay una debilidad muscular. La propia marcha, la deambulación, notas como la pierna como que cede, como claudica. Un test que deberíais de hacer todos, bueno, con los test vamos luego, pero simplemente ponerte de puntillas sobre talones, si claudicas, si hay debilidad muscular, hay que ir al médico, porque el nervio no está dando la señal nerviosa que tiene que darle al músculo y eso proporciona proporciona debilidad muscular y te está dando unos síntomas de que hay una coaptación del nervio y eso es tremendamente peligroso, créeme, porque si tú lo mantienes durante mucho tiempo, ese nervio se puede quedar afectado de por vida. Más cositas. ¿Cómo comienza el dolor? Muchas veces me lo preguntáis, ¿no? Oye, ¿y este dolor cómo empieza? Pues muchas veces, después de darte un paseo, después de haber trabajado un montón de horas, sobre todo muchas veces por la mañana, vas al baño
haces fuerza, una maniobra de Valsalva, y te empieza a doler la pierna. ¿Por qué? Porque eso aumenta la presión en el cuerpo, hace que haya más compresión en el disco vertebral y se extruya tocando la raíz del E5 porque ya estaba medio tocando y simplemente de hacer fuerza te haces daño. Por ejemplo, cogiendo las bolsas de la compra, por ejemplo, cogiendo un peso e intentando levantarte, es una maniobra que se produce de Valsalva, además que haces una palanca a nivel lumbar. Y bueno, también, como os he dicho, cuando haces esfuerzos, te vas a caminar mucho tiempo, estás sentado durante muchísimas horas, ahí es cuando empiezan a aparecer estos síntomas. Pruebas y exámenes que vamos a hacer. Tenemos que tener claro que si tenemos una debilidad muscular a la hora de andar, hay que valorarlo. Es una de las cosas que peor nos vienen en cuanto a síntoma, porque quiere decir que el nervio lo ha comprimido tanto que ya no le llega esa señal nerviosa al músculo y eso es tremendamente problemático. La claudicación de puntas y talones en realidad no es el L5, tiene que ver más con S1, S2, L4, L3, pero un buen diagnóstico, autodiagnóstico rápido que podéis hacer es, os ponéis de puntillas y dais unos pasitos. Si tú te pones de puntillas e inmediatamente no puedes, quiere decir que la raíz de este caso de S1 está tocada. Otra que podemos hacer es levantar los talones, ¿vale? Reflejando y haciendo trabajar a lo que son los músculos anteriores. Si tú te pones sobre talones y cae directamente tu pie, faltando con probabilidad, quiere decir que estamos sufriendo un proceso de ciática, un proceso de, digamos, tu nervio ciático se está viendo alterado. Tu nervio ciático inerva a toda la pierna, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo claro. Más cositas, claudicación de reflejos, lo habéis visto más de una vez cuando vais al médico o las películas, que ponen así, cogen un martillo y le dan. Este es el reflejo de L4. Si hacemos el reflejo a nivel de talón, pegando golpe y generando movilidad, sería de S1. A nivel de L5 hay uno que se hace aquí, pero muy poca gente lo tiene. Por eso, para reflejar L5S1, la raíz de esta ciática, deberíamos de coger y ver la sensibilidad que tenemos de encima en el segundo dedo, por ejemplo. Pasar y ver si hay sensibilidad. Si no tenemos sensibilidad por lo que es el dorso del pie, pues nos podría estar diciendo que tenemos un problema de L5. Partimos de la base del L5, pero si tenéis falta de sensibilidad por la pierna, por el pie, por detrás del muslo, es un síntoma de ciática. Yo me estoy fijando porque podríamos estar aquí 4 horas para explicaros realmente dónde están todos los nervios, cuáles son todos los test, etc. Entonces, si a ti te suena que te está pasando algo así, por favor, acude a tu médico, ¿de acuerdo? Esos son pérdidas de reflejos anormales. Te coge el médico, te empieza a dar aquí con un martillo de reflejos, ¿de acuerdo? Y no consigue el reflejo, pues estamos diciendo que hay una inhibición de L4 y que hay una compresión en el nervio L4, ¿vale? Te pasa en el tobillo, te pasa a cualquier lado, por favor, al médico. Más cositas que tenemos que hacer. El dolor a la movilización, cuando lo hagamos, ahora vamos a hacer un test de la SEC, un test que vais a poder hacer todos en casa para ver que hay un problema en el nervio ciático. No define el nivel, pero con ese test podemos intuir que no solo es una lumbalgia, un dolor lumbar, las lumbares estarían donde tengo la palabra ciática y estoy remarcando, esto sería todo lo que son las lumbares. Entonces, la gente dice, bueno, pero ¿yo qué tengo? ¿Una lumbalgia o una ciática? Pues vamos a ver, la lumbar es L5 y la ciática es el nervio que baja por aquí y aquí se llama ya ciático, aquí dentro no, aquí se llama nervio lumbar, nervio quinto lumbar, ¿vale? Entonces, la ciática es a partir de aquí. ¿Se pueden tener las dos cosas? Sí, por supuesto, pero para descartar que solo es lumbalgia y no es ciática, hay un test que se llama el test de la SEG, que vamos a hacer, que es levantando la pierna, muy sencillo. Por último, para hacer un test, por ejemplo, de la raíz del E5, es muy sencillo, nos sentaría nuestro médico en una camilla y nos resistiría el dedo gordo, haría fuerza, te diría, sube el dedo gordo hacia arriba, haría fuerza, 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 y si el dedo gordo claudica o no tiene fuerza para soportar, eso sería un test para la raíz del E5, ¿vale? Os lo pongo así porque me he querido fijar en algo, porque he visto, como les cuente todo, van a decir, ay Dios mío, ¿qué me está contando este hombre? Vamos a ver de dónde viene la ciática, vamos a comprender la ciática, ya sabemos que da debilidad, ya sabemos que da irradiación por la pierna, ya sabemos que viene de nervios que son lumbares, que se juntan con sacros, con realmente el nervio ciático,
el tronco ciático, viene de la L5, de la S1, S2, S3, S4, S5, y forman un nervio como mi dedo gordo o tu dedo gordo de ancho, que baja por la pierna bifurcándose adelante, atrás, peroneo externo, peroneo interno, y llega hasta la planta del pie, ¿de acuerdo? Entonces, es la combinación de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, que hacen el nervio ciático. ¿Queda claro, pollos? Espero que sí, ¿de acuerdo? Y que entendamos cada vez más qué tenemos, qué es, y cuando me dice alguien, es que me duele la cadera, ¿será ciática? Pues bueno, ya te estoy diciendo que tiene que viajar por toda la pierna, que tiene que haber debilidad, que tiene que haber entumecimiento, puede haber diagnóstico diferencial, una bursitis, una trocanteritis, etc. Pero hoy toca indagar sobre ciáticas. Cuéntame qué síntomas tienes, cuéntame qué sensaciones tienes tú, para que luego te pueda decir, oye, mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Venga, vamos a hacer ahora un test, ¿de acuerdo? Pero primero tienes que entender que todo esto que te estoy enseñando se tiene que apoyar con un médico. Un traumatólogo, por ejemplo, un neurólogo, tiene que valorarte. ¿Por qué? Porque solo haciendo estos test no se puede diagnosticar sí o sí, ¿de acuerdo? Te dan pistas, pero tienes que hacer una radiografía para ver los huesos, para ver la estructura de los huesos, ¿vale? Una resonancia para ver las partes blandas, ese disco por dentro, cómo toca el nervio, cómo ese disco se ha roto, ha protuido y toca el nervio. ¿Dónde está? ¿A qué nivel? L5S1, L5, L4, no sé, dímelo tú, en una resonancia. Y si tenemos pérdida de función motora o sensación de hormigueo, se suele acompañar con una electromiografía. Una electromiografía es, te ponen unos electrodos, pasan una corriente eléctrica por la pierna y miden la velocidad. Si esa velocidad es lenta, se habla de denervación leve, moderada o alta o total, que no tiene fuerza y directamente pasan la energía, pasan la electricidad captando diferentes dermatomas, diferentes zonas por donde bajan esos nervios y pueden decir, la raíz del E5 tiene una denervación con esta velocidad de conducción. Pues ahí ya sabes que hay un problema y que hay que liberarlo, porque si no nos quedamos cojos. No será el primero que de no hacer nada con su ciática se queda cojo, se queda el músculo totalmente sin fuerza, denervado, no se puede activar y cuando ya te quieres poner a hacer cosas hay poco que hacer. Entonces, por favor, chicos, os meto un poquito de miedo con eso. Si tenéis una ciática, acudir a un profesional, a un médico. Los fisioterapeutas podemos valorar, podemos decir esto es así, esto es así, pero es el médico el que tiene que decir qué ciática hay y el fisioterapeuta tratarla con ejercicio terapéutico a degüello, a diario, quería decir. Venga, pues vamos a hacer ahora unos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer unas cositas que yo creo que os van a venir bien. Entiendo que me vais a dejar por ahí unos comentarios y vamos a poder hacer incluso más dibujos y vamos a poder, bueno, pues yo creo que pasarlo bien, como el que dice, ¿no? Vamos a dejar aquí la pizarrita, que no se nos caiga. Así, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Bueno, pollo, ¿cómo te has quedado? ¿Te ha gustado? Ya sé yo que te ha gustado. Pues claro, esto lo hago yo con mucho cariño, y cuando haces las cosas con cariño, pues gustan. Venga, vamos a hacer un test de la SEG. Test de la SEG, ¿de acuerdo? Tendréis que entender tres cositas, y vamos a hacer algo muy sencillo. Se puede hacer en casa, tranquilo, tumbado. Esto lo realizo, bueno, a diario en la clínica, pues sí, pues muchas veces lo hago en la clínica. Entonces lo voy a explicar con la pierna izquierda, ¿vale? Voy a intentar no salirme del plano, perfecto. Entonces hay que estar totalmente tumbado. Yo estoy así para poder hablar bien y que me veáis, ¿vale? Entonces, el test de la SEG nos dice que al producirse una flexión, ¿de acuerdo?, de la cadera, hay una movilización neuromeningea. Quiere decir que los nervios que van por la columna, ¿de acuerdo?, tienen un cordón inextensible desde el occipital hasta el sacro. Y cuando yo muevo mi columna o estiro ese nervio, se produce una movilización de ese nervio. Cuando se produce una movilización de ese nervio, si en un sitio está agarrado al nervio, no va a querer pasar. Al no querer pasar, no deslizarse, se va a producir en esa compresión un efecto de dolor. Entonces, si tú tienes una lumbalgia, practicas este ejercicio y no tienes irradiación, no te da ningún tipo de síntoma, simplemente una leve molestia en la lumbar,
pues no tienes ciática. Si sin embargo practicas este ejercicio teniendo una lumbalgia y te da una irradiación por la pierna, te deja incómodo, aumenta la vibración, el hormigueo, tienes una ciática, lo siento, ¿vale? Entonces venga, vamos a hacerlo. Mirad, el compromiso se suele encontrar a partir de los 30 grados. Si tú haces esto y te empieza a irradiar por la pierna, pues quiere decir que tienes un volumen de problema muy muy grande y no tienes que seguir. Pero la movilización neuromeringea se produce desde los 30 grados hasta los 70. Cuando pasas de 70 grados y duele, ya estamos hablando de que es un problema lumbar, ya estamos hablando de que es un problema lumbosacro, articular, ligamentario, llámalo X, pero no es un problema porque nos hemos pasado de grados. Entonces, lo suyo y lo que le digo yo a los pacientes, levanta la pierna, venga, uy, aquí me molesta, aquí me está irradiando, perfecto, cuando estoy así, les hago un bragar, que es básicamente llevar el pie hacia nosotros, se lo hago yo pasivamente, cojo y se lo llevo, ¿cómo me irradia? Perfecto, sin test de la SEC positivo, quiere decir que el nervio en su paso por la columna está agarrado, comprimido, coaptado. ¿Por qué? Por una protusión, por una hernia, por un, yo qué sé, un tumor, por una lisis, una fractura, por lo que sea. No sabemos qué le comprime, pero le comprime algo. Y este test es tremendamente sencillo, se puede hacer en casa y yo diría que deberían de enseñarlo en la escuela, quiero decir, porque así dices, bueno, pues no me irradia, yo puedo mover la pierna, tengo lumbalgia, cojo, me tumbo, como me duelen las lumbares, ay, 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 mis lumbares, cojo mi pierna, incluso te puedes ayudar un poco, joder, pues no, pues las lumbares bien, la verdad es que bien, sí, mira, hago aquí, subo entre 30 y 70, noto algo de tensión, cojo una toallita, por ejemplo, vamos a coger una toallita, ¿dónde he dejado esto? Para que podáis hacerlo un poquito mejor. Aquí está. Cogéis una toalla y hacéis esto. La paséis por el pie, en la puntita, ¿vale? Y os tumbáis. Levantáis la pierna y cuando llegáis a 30 grados relajáis la pierna y tiráis un poquito hacia vosotros. Eso es bragar positivo, la SEC positivo. Quiere decir que estamos poniendo tan en tensión el nervio y está agarrado, como os digo, en el agujero, en el foramen de L5-S1, en la parte posterior de L5-S1, donde sea, por lo que sea, pero tenemos una ciática. Vale, el término ciática, por último, antes de empezar con los ejercicios, el término ciática es algo que afecta al ciático, ¿vale? Si te duelen, no sé cómo decirlo, te duele el costado y te baja el glúteo, no es el ciático. Síndrome del piramidal. El piramidal es un músculo que afecta directamente al tronco ciático. ¿Por qué? Porque este es el trocánter, lo que es el fémur, pues el piramidal viene por aquí y toca al tronco ciático, que también viene por aquí, ¿vale? También es una ciática, lo llaman falsa ciática, pseudociática, pero es porque no se origina, ¿de acuerdo?, en los agujeros de conjunción o donde os he explicado, se origina fuera de lo que es el inicio del tronco ciático, antes de que se convierta en tronco ciático, toca directamente el ciático, eso también se llama ciática. ¿Que lo quieres llamar falsa ciática, síndrome del piramidal, pseudociática? Perfecto, pero lo vamos a catalogar como ciática, ¿vale? Porque había ahí el otro día unos pacientes hablando de, pues no, esto no es ciática, porque en realidad el síndrome del piramidal es simplemente un músculo. Digo, no, déjate de leches, si al final el piramidal lo que hace es estar enfadado e irradiar por la ciática porque está tocando el nervio ciático. Entonces, eso es así y hay que dejarlo bien clarito, echar luz y hablar todos con normalidad de las cosas de la mejor manera posible. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿qué te parece? Ejercicios para la ciática, ejercicios que le van a venir bien a todas las ciáticas del mundo, excepto estenosis. Las estenosis es por donde van los nervios, el canal medular, por aquí, ¿de acuerdo? Por donde bajan todos los nervios protegidos, por las vértebras hay un agujero posterior, por donde bajan todos los nervios. Si ese agujero posterior ha perdido su diámetro y se ha vuelto más estrecho, eso es una estenosis. ¿Por qué? Porque una vértebra, una anteroleistesis, porque una vértebra está más adelante que la otra, imaginaros que esta vértebra de aquí
se va más hacia adelante y la otra se queda en relación más atrás. Lo que va a pasar es que se produce un movimiento de cizalla, se cierra la luz, no sé si me estáis viendo, somos capaces de verlo, se cierra la luz y cuando se cierra la luz hay menos paso y eso toca los nervios. Si tienes eso, muchos de los ejercicios en flexión que se pueden hacer te vienen mal. Por eso hemos empezado con un diagnóstico. ¿Qué tengo y cómo lo tengo? Si tengo una compresión del nervio ciático, del quinto nervio lumbar, de lo que tú quieras, hay que diagnosticarlo y ver qué tienes. Si es un tumor, pues tendremos que ver el tumor óseo. Si es directamente una protusión, hay que ver qué le pasa. Si es una hernia, si es una anterolistesis, si es una estenosis, hay que verlo. Nos movemos en el orden porcentual, porcentajes, el 90% de las ciáticas son por hernia discal. Luego tenemos entre un 3 y un 5% estenosis, cierre del canal. Otro 3-5% anterolistesis y retrolistesis, que es que la vértebra se mueve más hacia adelante, más hacia atrás y produce el cizallamiento de los nervios. El otro día un paciente no entendía el concepto de anterolistesis, retrolistesis. Perfecto. Le dije, tú tienes un armario, ¿verdad? En casa, una cómoda donde guardas los calcetines o los calzoncillos, lo que sea. Sí, sí, sí. Pues prueba a abrir un cajón, perfecto, y ciérralo. Eso es una estenosis. Las vértebras se mueven, las estructuras se mueven y lo que hace esa vértebra es tocar directamente el nervio. ¿A que si lo cierras te revientas el dedo? Pues eso es una anterolistesis o retrolistesis, para que entendáis el concepto, ¿vale? Vamos a hacer el primer ejercicio, es demandante, habrá gente que diga yo no puedo hacer eso, bueno, hay que intentarlo. Es el ejercicio de la paloma, me encanta ese nombre, esos nombres tan artísticos me encantan. Mirad, vamos a poner, si tenemos una ciática en la izquierda, venga, en la derecha, ciática derecha, vamos a poner una rodilla encima de una protección, que a mí me gusta protegerlo, ¿vale? Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestra pierna hacia atrás. Cuadrupedia, ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarnos caer sobre nuestra pierna. Eso. Estamos haciendo un estiramiento de todo lo que es glúteo y liberación de la parte posterior, ¿vale? Ahí estamos. ¿Que queréis iros un poquito con más tensión? Podréis hacer lo siguiente. Cogéis la pierna, la pasáis en modo de 4, con una rotación externa, y nos dejamos caer hacia adelante, en esta postura. Pierna totalmente estirada, pierna con rotación externa, y nos dejamos caer hacia adelante apoyando los antebrazos. El que no pueda, que mantenga con las manos aquí. Con esto lo que estamos haciendo es un estiramiento posterior que nos va a venir tremendamente bien, tremendamente bien. Es una posición de yoga, que es un estiramiento de la cadena posterior del glúteo que viene tremendamente bien, para liberar ese problema ciático. Vamos a aguantar en esta posición 2 veces unos 30-40 segundos. Lo voy a marcar hacia este lado para que lo veáis. Primera fase sería pierna y pierna hacia atrás, como lo estáis viendo. Nos dejaríamos caer con los antebrazos o directamente, si nos sabe a poco, podemos cruzar la pierna por delante, rotación externa y nos dejamos caer sobre la pierna. Eso es. Un estiramiento, lo vais a ver aquí, pierna, aquí, roto internamente, ahí. Estiramiento que se ve muchísimo en yoga. Como digo, la paloma, sí, la paloma, que muchas veces veo nombres de ejercicios y digo, joder, si yo los llamo de otra manera. Bueno, llámalos como quieras mientras los sepas realizar y se expliquen bien. Estos ejercicios se hacen en la pierna que tiene la ciática, pero también en la otra, al menos 2 veces 40 segundos. Vamos a hacer ahora el maometano. El maometano es un ejercicio que fomenta la elongación de los músculos de la espalda. Hay un estudio en una revista muy conocida que se llama Spine, que nos cuenta cómo los estiramientos que alargan la columna vertebral
reducen la presión de los discos. Al reducir la presión de los discos, alivian el dolor ciático. Os comento cómo lo hago yo. Yo siempre me protejo rodillas, me gusta estar cómodo, mis rodillitas están de alguna manera sensibles, ¿de acuerdo?, por la caña que les doy. Y mirar, me pongo aquí, me siento sobre mis talones y ahora voy a jugar a estirar todo lo que pueda las manos, todo lo que pueda llegar sin despegar el glúteo de los talones, ¿vale? Melongo, 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 como si tuviésemos que andar con los deditos. Todo lo que pueda. Ahí, estirándome, concepto de elongación, concepto de estiramiento. Aquí lo que estamos haciendo, 2 veces 40 segundos. Lo que estamos haciendo es, tú agarra de aquí y yo agarra de aquí. Estamos haciendo una elongación, haciendo crecer, fijaros, lo poco que se ve, pero fijaros, lo que estamos haciendo en la columna. Entonces, estaréis conmigo que si el concepto del que hemos hablado antes, vamos, si el concepto del que hemos hablado antes es una compresión entre este hueso y este hueso, porque aquí hay un amortiguador que tiene un amortiguador que es tremendamente eficiente, o sea, aguanta tensión y presión, que es una maravilla. ¿Qué pasa? Porque hay veces que nos pasamos tanto, sobrepeso, todo el día sentado, no hay músculo que soporte, entonces claro, se come toda la presión el disco, los músculos que deberían de estar soportando el peso no están, al no estar se lo come todo el amortiguador, y así no puede ser. Pues como digo, lo que hacemos es separar este hueso, S1, de L5. Separándolo, generamos una descompresión del disco. Si hacemos una descompresión del disco, lo que se produce es un efecto de succión. Este disco, este núcleo que ha migrado por esa fractura del anillo fibroso, de esas fibras que se han ido rompiendo, se reabsorbe y deja de tocar nuestro nervio ciático y dejamos de tener síntomas. Entonces, estos ejercicios hay que entenderlos como lo que hay que entender, que hay que trabajarlos a diario, y que hay evidencia científica de que funcionan, ¿vale? Así que te animo, si tienes ciática, bien, y si no lo tienes, pues estar prevenido, o mándaselo, ahora llegado a este punto que lo estáis viendo todo, chicos, suscribiros al canal, que es gratis, mandarle a alguien que tiene ciática este vídeo para que su comprensión sea mayor, y estos ejercicios le puedan ayudar a mitigar sus dolores, ¿vale? Así que venga, volvemos a marcar la posición. Yo me protejo rodillas, podéis hacerlo en una esterilla, podéis hacerlo donde queráis. Nos sentamos sobre las rodillas y vamos a jugar a andar con los deditos, todo lo que podamos, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, pensando que nuestra columna se tiene que elongar. Muy importante no ceder hacia adelante, sino quedarnos ahí atrás e intentar llegar con los deditos todo lo que podamos, generando un efecto de autoelongación en la columna, algo que nos viene tremendamente bien para mitigar, aliviar los dolores de la ciática. Bueno, otro ejercicio muy parecido al que hemos hecho antes, pero que viene bien para liberar la zona posterior, es un estiramiento súper sencillo, que sobre todo me gusta mucho trabajarlo en primeros estadios, porque la gente no puede ni moverse, y esto les ayuda muchísimo. Y es el estiramiento tan sencillo de rodilla al pecho. Este ejercicio lo he puesto porque hubo una publicación en Physical Therapy que demuestra que los estiramientos de la parte baja de la espalda liberan la tensión de los discos. Al liberar la tensión de los discos, bueno, la tensión en los discos por la liberación de la tensión muscular, produce beneficios y alivio en el proceso de las ciáticas. Y es algo tan sencillo como esto, tan sencillo como esto. Mirad, me pongo aquí, siempre cómodo, la gente que a veces vienen a la clínica, le digo, va, venga, vente al suelo, tal, vamos a hacer esto, y les doy una toalla. ¿Y esto para qué? Para la cabeza. ¡Ah, no hace falta! Pero por Dios, qué necesidad de sufrir, ¿no? De estar, joder, pues ponte cómodo. Tan sencillo como coger tu rodilla flexionada. Me diréis, a ver, antes hacemos un test en el que levantamos la pierna, ¡ah!, y me duele mucho. ¿Cómo me pides que lleve la rodilla al hombro? Diréis, pero ¿qué te está pasando, Víctor? No puedo levantar la pierna y me pides que lleve la pierna al hombro.
La pierna, en cuanto se flexiona, ya no hay tensión apreciable en el nervio, se supone, ¿vale? Entonces, si tú tienes la pierna flexionada, no es lo mismo que la pierna estirada. Entonces, creerme que se va a poder hacer, ¿vale? Venga, cogemos, flexionamos la pierna, la llevamos y vamos a estar en esta posición 30 segundos. Cada uno a su nivel, cada uno como pueda, ¿vale? Aquí, relajado, relajando hombros. Que no puedes llegar bien a esta zona, podrías coger una toalla, cinchar la rodilla, pero como me estáis viendo a mí, por lo menos unos 30 segunditos. Me viene a mí hacer bien este ejercicio, así que dejadme que haga una pierna y haga la otra, y os comente alguna anécdota, ¿vale? O vivécdota, que es una anécdota que has vivido, no una anécdota que te ha contado alguien. Vamos a ver, mirar, una vez me pasó, 30 segundos, cambiamos de pierna, eran vacaciones del año, creo que eran 2020, y me vino un paciente con un problema de ciática bestial, pero con una incapacidad motora también que no había visto en mi vida. Entonces, él venía como, bueno, es algo normal, ¿no? Llevo una semana y media con ella, no pasa nada, ahora me voy de vacaciones. Y le dije, mira, ponte de puntillas. Se pone de puntillas y no puede, pum, y se cae. Ponte de talones. Empieza a andar de talones, pum, y se cae. Siempre de la pierna derecha. Y digo, a ver, sin saber mucho de nada, eso no es normal, ¿verdad? ¿Cuánto te lleva pasando esto? 2 días solo. Digo, ya. Bueno, aquí hay 2 nervios involucrados, ¿de acuerdo? Del nervio ciático. Entonces, debes de tener una buena preparada en la lumbar. Yo necesito que te vayas a urgencias y que te vea un neurocirujano para que vea qué está ocurriendo. Bueno, vamos a ver, ya, bueno, mira, lo que voy a hacer es viajar y tengo un familiar allí en un hospital, me voy al norte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, le pierdo la pista, le digo, por favor, vete, que no, que eso es debilidad muscular, estás perdiendo, por favor, vete. Venga, perfecto. Me viene al mes y medio con una, no sé cómo decírtelo, una cremallera en la espalda así de grande, tenía una hernia tan sumamente voluminosa, L4, L5 o por ahí, que le estaba tocando 2 nervios y le tenía la pierna reventada. Me vino con una caja de bombones. Yo digo, pero ¿qué haces con una caja de bombones? Me dijo el médico, si no haces caso al fisio y te trae directamente a mí, y si alargas esto 10, 12, 3, 4, 14, 15 días más, el nervio se podría haber tocado de por vida. Para que veáis a qué nivel tenía reventada la lumbar. Eso no es cierto porque los nervios periféricos hasta cierto punto tienen una regeneración y tal, pero me dijo que hice muy bien al derivarle a urgencias, a elevar el caso a instancias más altas, neurocirujano, ¿de acuerdo? Neurólogo. Los fisios no operamos, los fisios hay esa compresión tan grande, no podemos hacer mucho nada más que ejercicios, pero si hay pérdida de fuerza muscular, por favor, me vais al médico. ¿Irme al médico? Sí, iros al médico. No digáis, bueno, voy a ver si con los ejercicios cede. No, sigue haciendo los ejercicios, sí, pero hay unos casos de hernia, de volumen, que son tan grandes y están haciendo tanto estropicio que lo mejor es coger, abrir y quitarlo. Este ejercicio de pierna al hombro, lo vuelvo a repetir, lo vamos a realizar durante al menos 20-30 segundos sin que haya dolor en la ingle, que nos podría decir que tenemos un problema en el piramidal o un problema básicamente en la sínfisis del pubis y habría que trabajarlo, pero es un ejercicio tan sencillo como este. He querido traer unos ejercicios tremendamente sencillos hoy porque muchos de vosotros me decís, oye, yo es que esto apenas me puedo mover, esto lo puedes hacer en la cama. Si tú no puedes llegar a tu rodilla, es algo tan sencillo como coger una toallita y llevarla al pecho, agarrándote con la toalla, ¿vale? Coges y tiras hacia ti, hacia el pecho. Entonces son ejercicios que todo el mundo puede hacer sin excusa. Bueno, vamos a complicar un poquito más. Digo que es sencillo y ahora vamos a complicarlo un poquito más. Bueno, en realidad es meter algún parámetro más de lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer un ejercicio de estiramiento del piramidal. El estiramiento del piramidal, ¿de acuerdo? Hay varios estudios, ¿de acuerdo? En Journal Physical Therapy,
que es una revista también, dice que los estiramientos de este piriforme piramidal alivian significativamente los síntomas de la ciática, sean por lo que sea, ¿de acuerdo? Pero alivia, ¿por qué? Porque le quita congestión a la zona. Bueno, pues vamos a realizarlos. Mirad, me voy a poner ahora en este punto, tumbadito, señora columna, por favor, un poco de espacio, un poco de intimidad, no te caigas, que te has caído ya 2 veces. Y mirad, qué sencillo es este estiramiento. Vamos a pasar, si tenemos la ciática en la derecha, vamos a pasar nuestro pie derecho por encima de nuestra rodilla izquierda. Vamos a doblar nuestra rodilla izquierda, la ciática está a la derecha. Y ahora vamos a pasar la mano derecha por dentro, cogiendo nuestra tibia, y nuestra mano izquierda reforzando con la tibia. Y vamos a tirar hacia nosotros. Con este estiramiento lo que estamos haciendo es estiramiento en esta zona, que por cierto me viene tremendamente bien porque tengo un poquito de acortamiento también en esa zona, en la zona del glúteo. Lo voy a marcar en varias posiciones para que lo vayáis viendo, ¿vale? Lo marco en esta posición, fijaros, flexiono la rodilla, me tumbo, flexiono la rodilla, pasa mi pie derecho por delante de la rodilla izquierda, mi mano pasa por dentro de la pierna y agarra con la otra, tirando hacia mí, realizando un estiramiento, como he dicho, de la parte del piramidal derecho, que hace que liberemos toda la zona posterior, también se estira un poquito el glúteo, ¿vale? Hacia el otro lado, pues igual, yo estiraría hacia los lados, ¿vale? Flexionamos nuestra pierna derecha, pasamos nuestro pie izquierdo en nuestra rodilla derecha, cogemos por dentro y tiramos hacia nosotros, despacito, con cariño. Si alguien no puede llegar, sería aquí. Si alguien no puede llegar porque está muy incómodo, truquito de la toalla, chicos, truquito de la toalla. Fijaros, todo tiene solución. Ponemos la toalla, flexionamos, ponemos la toalla, pasamos el pie, agarramos con ambas manos y tiramos hacia nosotros. Estiramiento que implica meter a la musculatura de los brazos, que pueden acabar bastante fatigadetes, pero oye, si no puedes, pues que sepas que siempre hay maneras de hacerlo. Otro estiramiento que podemos hacer complementario es el siguiente. Nos sentamos, esto ya es glúteo, pasamos nuestro pie derecho por encima de rodilla izquierda, agarramos con el pliegue del codo nuestra rodilla y tiramos hacia nosotros girándonos. Este ejercicio viene muy bien para liberar glúteo. Si estiras la musculatura lumbar baja, tiene que favorecer tu ciática. Si haces esta postura teniendo una ciática derecha y te genera irradiación, te genera electricidad, te genera una posición incómoda, no lo hagas. Pero como los otros que te he dicho, no lo hagas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que podemos hablar de una hernia L5, S1, diciendo, bueno, pues si está ahí, lo suyo sería inclinarse y trabajar esto. Pero luego viene tu cuerpo y dice que no. Entonces, escuchar a vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo os va a tratar con amabilidad si lo tratáis con amabilidad y te va a advertir, te va a susurrar, oye, te estás pasando. Y cuando te hayas pasado, te va a meter un grito que te va a poner en tu sitio, ¿de acuerdo? Te va a quitar el mando y va a decirle, botón del dolor, ¡pum! ¡Hala! ¿No me haces ni caso? Pues toma dolor, para ti. Ahora ya, muévete si te atreves. Entonces, repito, pierna estirada, pie pasa por encima de la rodilla, pliegue del codito y tiramos hacia nosotros, girando un poquito el cuerpo. Estiramiento glúteo de las dos zonas, ¿de acuerdo? Nada de estirar solo el de la ciática, hay que estirar los dos. Perfecto. Bueno, cuando hayamos hecho esto, 2 series de al menos 30-40 segundos, podríamos hacer uno de activación, ¿vale? He cogido de todos los que hay un ejercicio que se llama el puente glúteo, algo que todo el mundo sabe hacer. ¿Y por qué? Porque hay un artículo en Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy que dice que el fortalecimiento de los músculos de la espalda baja, glúteos en cuestión,
pueden ayudar a reducir el dolor ciático mejorando la función. Y me parece muy interesante que esto se estudie y que se vea que hay ejercicio terapéutico que hace que mejore la ciática, no porque yo lo diga, sino porque ese ejercicio está testado. Cogen a un montón de gente con ciática y le ponen a hacer el puente glúteo y les mejora. Así que, puente glúteo, nos ponemos un poquito en oblicuo, hasta aquí, ponemos los pies aquí y fijaros qué sencillez de ejercicio y lo bien que nos vienen procesos de ciática, lumbalgia, etc, etc. Ahora, quien tiene estenosis, que es solo entre un 3 y un 5% de los que sufren ciática, este no viene bien. No viene bien, lo siento, no viene bien. Entonces, si tienes estenosis y no sabes bien lo que tienes que hacer, cógete una sesión online, hablamos y te pongo una tabla de estenosis, ¿de acuerdo? Porque en función de por qué tienes la ciática, en función de una serie de ejercicios tienes que hacer unos, otros no, favorecer unas posiciones, otras no. Entonces, no todo es, me han dicho la fórmula de la Coca-Cola y la hago, sino que hay que hacer pequeñas variaciones. Por eso existimos los terapeutas, porque vamos haciendo pequeñas modificaciones, no todo es lo mismo, no es alguien igual con 18 que 40 que con 50 años, estaréis conmigo, ¿verdad? Vamos, puente glúteo, estiramos piernas, más o menos a la altura de los hombros, ni muy abiertas ni muy cerradas, las manos van a estabilizar el ejercicio y lo que vamos a hacer es coger aire y soltándolo, nada de apneas, levantamos, soplando 5 segundos. Cogemos aire por la nariz, 1, 2, 3, y ahora apretamos glúteo, soplando, apretamos abdominal y estabilizamos con las manos. 3, 4, 5. Vamos a hacer este ejercicio una serie de unas 3 a 15 veces. Cogemos aire por la nariz. Llevamos 3, vamos a hacer 10, ¿vale? Manos a los dos lados, cogemos aire, soplamos. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, llevamos 4, vamos a por la 5. 1, 2, 3, 4, 5, soplando, yo estoy nombrando, pero para que veáis que, bueno, pues habría que estar respirando y no hablando, para que el intercambio de la respiración también nos ayude a generar una buena contracción. Llevamos 6, relajados, como ves, no hay que acelerarse, soplando arriba, vamos a por la 7ª, 5 segunditos de contracción está muy bien, ¿eh? ¿Que me haces 3? Bueno, vale, 3. ¿Que me haces más de 5? También, pero no te vayas a 15, 20, no tiene sentido. Eso es, vamos a por la 8ª, bajamos, nos quedan 2, cogemos aire por la nariz, exhalamos, 2, 3, 4, 5, esta es la 9ª, y vamos a por la 10ª, ¿de acuerdo? Cogemos mucho aire por la nariz, soplamos, esa sería la 10ª. Puente glúteo, puente estudiado, mega estudiado, que nos dice que mejora los problemas ciáticos, muy importantes. Llegado esta activación muscular, me gustaría enseñaros un ejercicio que a mí me gusta llamarlo la banana. Por eso este pedazo de bañador que me he puesto hoy, que son bananas pequeñas, y he dicho, joder, mira, si es que le viene al pelo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. Mirad, la posición de la banana es muy sencilla, es en realidad la posición de la cobra. La posición de la cobra es tan sencilla como tumbarnos boca abajo y levantarnos, ¿vale? En esta posición, pues estaríamos. Cuando tú estás en esta posición, lo que generas es una extensión. En esta extensión, lo que se busca en esa ciática es un poco la migración del disco. Y para eso os vuelvo a explicar con esto. Tenemos aquí nuestra pizarrita, que la hemos hecho con mucho cariño y mucho amor, donde entendemos, a ver, ¿se ve? Sí. Donde entendemos que este disco, aunque lo veáis que va hacia la izquierda, porque en realidad esta es la espalda de la columna, ¿vale? Esta es la espalda de la columna, estamos viendo este segmento de la columna por detrás, entonces es la rama izquierda, aunque sea a mi derecha, es la rama izquierda, aunque veáis que es lateral, es posterior,
es la zona posterior, por donde están los pelitos estos amarillos, es lateral pero es posterior. Entonces, si yo en la columna genero una extensión, esto, el disco vertebral solo puede escapar hacia adelante. Al escapar hacia adelante, lo que debería hacer es una migración del disco y de todo su complejo y dejar de tocar la zona posterior. O esa es la mecánica por la que la posición de la esfinge o la cobra funciona para problemas discopáticos, ¿vale? Todo esto es, como digo, teoría. ¿Por qué? Porque hay gente que va a decir, yo intento ponerme en esa postura y no me va bien. Pues lo que os he dicho antes, lo que no va bien, no va bien y no hay que hacerlo. Volvemos a nuestra posición de la cobra o de la banana, como me gusta decirlo a mí. Entonces yo me tumbo boca abajo, primer nivel, apoyo los antebrazos. Apoyo los antebrazos, estoy aquí cómodo y me quedo en esta posición 5 minutitos, tranquilamente. Sí, 5 minutos. ¿Que esta posición es muy fácil? Hacemos una cosa, apoyamos manos y nos levantamos aquí, ¿vale? Haciendo muchísima más extensión y generando una migración bastante más fuerte, ¿vale? 5 minutitos aquí. Entonces, después de que pasen esos 5 minutos, me gustaría que hicieses esto. Vamos a poner los brazos a la altura de los hombros. Y ahora lo que quiero es que le des un componente de lateralización a tu columna. ¿Qué quiere decir lateralización? Esto, girarme hacia un lado o girarme hacia el otro, generando una lateralización. Si tú generas una lateralización hacia la derecha y te encuentras aún mejor, quédate en esa posición, ¿de acuerdo? Quédate en esa posición. Si tú te encuentras mucho mejor hacia la izquierda, quédate en esa posición. Este concepto va porque muchas veces una hernia hacia la derecha puede tener una posición antiálgica, una posición en la que no te duela, directa o cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una hernia a la derecha. ¡Ay, cómo me duele la pierna derecha! ¡Ay, cómo me duele la pierna derecha! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me duele la pierna derecha! Y voy andando, mi hernia es a la derecha y voy andando sobre la izquierda. Voy dejando un espacio, abriendo el hueco, ¿vale? Hoy voy andando. Eso es una posición cruzada. Posición antiálgica cruzada. Tengo la hernia a la derecha y me voy sobre mi izquierda para que me deje de doler la derecha. Pero es que hay gente que te va a llegar con una hernia situada foraminal, lateral, que va a ir sobre la zona mala y te va a ir sobre la zona mala y va a decir, es que yo me apoyo en mi zona mala y me duele menos. Y prácticamente eso hay que probarlo. No hay una manera de estudiarlo y que digas, mira, tu posición antiálgica es cruzada, es directa. Tiene que ver con que si es hernia o es protusión, pero a mí la verdad es que por más que he visto después de 20 años haciendo fisio, es complicado decir si es hernia foraminal derecha, directa, si es protusión foraminal derecha o posterior, izquierda. No, la única manera es probarlo. Volviendo a lo que hablábamos antes, nuestra posición de la esfinge, de la banana. ¿Por qué lo digo la banana? Porque al final acaba retorcido. Yo estoy en esta posición cómodo, lo acepto. Perfecto, estoy guay. Esto con estenosis, bueno, no lo puedes hacer directamente. Otro ejercicio que no podrías hacer en estenosis. En estenosis va bien todos los ejercicios en flexión, o la gran mayoría, pero no en extensión. Entonces yo estoy en esta postura y voy a probar irme hacia la derecha. Joder, estoy bien, me encuentro mejor. Y voy a probar irme hacia la izquierda. Coño, pues no me encuentro tan bien, no me gusta. Pues posición de la banana. Extensión con un poquito de rotación, de lateralización a la derecha, generando un bostezo ahora mismo en la parte izquierda que hace que haya una posición antiálgica directa y mi hernia se sienta mejor comprimiéndola. Quiere decir que posiblemente sea una protusión más que una hernia, ¿vale? Porque el concepto es que si tienes una hernia, pues te tengas que echar pues un poquito para el otro lado haciéndole hueco. Pero bueno, esto es algo que dejo a vosotros que lo veáis con tranquilidad, que os pongáis en esa posición 3-5 minutos y luego salgáis de esa posición despacito, tranquilo, con cariño, nada de moverse brusco, ¿de acuerdo?
Entonces, vuelvo a repetir para el otro lado, en otra posición, para que quede claro, y pasamos al siguiente ejercicio, ¿vale? Nos tumbamos, manos a la altura de los hombros aproximadamente, apoyamos antebrazos. Al apoyar antebrazos es la primera posta. Que te encuentras a gusto, puedes probar a hacer esta posición, sin separar lo que es muy importante, lo que es la pelvis de la toalla, ¿vale? De la toalla del suelo. Que estamos en esta posición cómodos, podemos probar a mirar hacia la derecha, a ver qué tal. Joder, pues me encuentro mucho mejor. Pues nos vamos a quedar en esta postura 3-5 minutos, ¿vale? Esto se podría hacer también de pie, pero el concepto de amortiguador es mucho mejor tumbado, ya que la gravedad no nos penaliza y no hace que ese amortiguador se quede de aquella manera. Bueno, vamos ahora con el ejercicio, la reina, el rey, el príncipe, la princesa de las ciáticas. Este ejercicio hay que conocerlo sí o sí, y creerme que me llega mucha gente a la clínica con ciáticas con 50, 60 años y digo, venga, vamos a hacer esto, y no les suena y yo digo, madre mía, otro ejercicio que se debería aprender en el colegio. Mirad, se llama neurodinamia y vamos a hacer varios niveles. Primer nivel, nos vamos a sentar en una sillita, ¿vale? Aquí, para que me veáis bien. Nos vamos a sentar en una sillita. Y teniendo una hernia izquierda, ¿vale? El ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a poner las manos por detrás de nuestra pierna, ¿vale? Importante. Vamos a coger nuestra pierna y la vamos a estirar, vamos a sacar un poquito las nalguitas un poquito al borde, porque si no me hace tope, ¿vale? Y vamos a estar aquí. Vamos a estirar la pierna hasta donde tengamos un poquito de tensión. Uy, ahí me da tensión ya, ahí estoy notando ya tensión por aquí y por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es desplomarnos y vamos a hacer, cuando notemos tensión, una flexión plantar acompañándolo con nuestro cuello, ¿vale? Este ejercicio hay que realizarlo suave y relajado durante 5 minutitos, ¿vale? Cuando ya hemos hecho 5 minutitos, podemos hacer hasta 3 fases, yéndonos hasta los 15-10 minutos, ¿vale? Ejercicio de neurodinamia. Me pongo súper lateral para que lo veáis. Repito los parámetros a la hora de cogerlos, ¿vale? Es muy importante subir las dos manos por aquí, la pierna que arranque aquí abajo, ponerla recta aproximadamente, ahí ya noto tensión, aguantamos un poquito con las manos, nos dejamos caer hacia adelante, generando un poquito más de tensión, y a la vez que bajamos el pie, decimos sí, hacia abajo, y subimos mirando al techo, coordinando con el pie. Tiene que ser a un ritmo lento. Aquí estamos hablando de que hay una movilización, como digo, pues neuromeningea, estamos moviendo pues todo, estamos moviendo el nervio, estamos moviendo todo. Entonces es muy importante para generar una liberación de ese nervio allí donde esté comprimido. Le va a venir muy bien. Podemos hacerlo un poquito más fuerte este ejercicio. También, el otro día me decía un paciente, oye, ¿cómo hago neurodinamia en el suelo? Digo, bueno, de esta manera, pero es que no acabo de encontrar esa tensión, el tío ya estaba bastante bien, ¿cómo lo hago? Digo, bueno, yo te lo muestro, el próximo día voy a hacer un especial de ciáticas, yo te lo muestro encantado. Nos sentamos en el suelo, ya veis que estoy a 90 grados, antes cuando estás haciendo las primeras fases de la ciática o tienes una inflamación muy grande, te sientas en la silla y no apenas puedes levantar la pierna, porque te refleja toda la pierna y te encuentras tremendamente incómodo. Entonces mi paciente, como se estaba encontrando cada vez mejor, me pedía cómo podía hacer este ejercicio para forzar un poquito más. Y digo, pues no te preocupes que yo te voy a enseñar un ejercicio. Toalla número 1, junto a toalla número 2, hacemos un buen rodillo. Fijaros qué rodillo más sano. La gente que me dice, oye, ¿dónde compras los rodillos que sacas en los vídeos y tal? 2 toallas enrolladas, les pones un poquito, una bandita, un velcrito por aquí, con cariño, cosidito, o directamente un poquito de cinta aislante, y tienes un rodillo maravilloso. Perfecto. Entonces le dije, mira, ponte sentado,
sube la pierna encima del rulo. Ya estamos pasando de los 90 grados y tú estás recto. Una vez que estés ahí, inclínate hacia adelante y desploma los hombros hacia abajo. Una vez que estés aquí, empieza a bajar pie, levantar cabeza. Bajar pie, levantar cabeza. Siempre sin pasarse, se supone, de los 70 grados, que es cuando se produce la movilización neuromeningia. Entonces, bueno, yo esto es un poquitito ya movilización de toda la cadena posterior, pero en esa cadena posterior seguimos movilizando un poquito el ciático. ¿Vale? Eso es. Como hemos dicho antes, entre los 30 y los 70 grados es cuando se produce la máxima movilización y es ahí donde se debería de jugar a hacer el ejercicio de neurodinamia. Pero esto es un escalón para esta persona que me lo pidió explícitamente y digo, bueno, pues si tú ya estás haciendo así y no sientes absolutamente nada, estás así y no sientes absolutamente nada, vamos a levantar el pie, vamos a hacer bien y vamos a movilizar a ver si se está moviendo el ciático contra el piramidal o qué está pasando. Entonces, biomecánicamente se sale un poco de la neurodinamia, pero sí que entra dentro de los ejercicios que podemos hacer para seguir mejorando todos nuestros ejercicios. ¿Vale? Bueno, estos ejercicios que os he dicho, me preguntaréis, bueno, ¿y yo esto cuántas veces lo hago? ¿Cómo va esto, no? Pues esto hay que hacerlo cuando uno tiene una ciática, es a diario. No, uno no tiene que decir, no, bueno, hoy no se hace porque o estoy muy cansado o ya es muy tarde. No, oye, que la ciática te va a acompañar y se puede hacer mañana y tarde. Si tú haces mañana y tarde sin hacerte daño, con cariño, vas a mejorar una barbaridad. Vamos a hacer una recapitulación rápida de los ejercicios y así nos quedamos con un pequeño esquema rápido de qué ejercicios nos pueden venir bien para la ciática. Como digo, publicaciones en Spine, publicaciones en Physical Therapy, publicaciones en el Journal Orthopedic and Sport Physical Therapy. Hay un montón de cosas que están publicadas y que dicen que van bien, así que si le van bien a ellos, ¿por qué no nos va a ir bien a nosotros? Vamos a empezar por el primer ejercicio que hemos hecho, sabiendo ya nuestro diagnóstico, que hemos hecho resonancia, radiografía y bueno, una electromiografía y nos han dicho que tenemos un problema en el E5, ya os lo he reflejado. El primer ejercicio que vamos a hacer es la paloma, entonces básicamente es, dejamos caer la pierna, llevamos la otra pierna atrás, todo lo que podamos, y nos caemos sobre nuestra pierna, eso es, generando un estiramiento de la cadena posterior. Nos vamos a quedar aquí 30, 40 segunditos. El estiramiento de la espalda baja, hemos dicho que nos ayuda con nuestra ciática. Si quieres rizar un poquito el rizo, lo que te voy a pedir es que hagas una rotación externa de cadera, dejando tu pierna hacia afuera y dejándote caer otra vez sobre, ¿de acuerdo? Sobre los antebrazos, dejándote caer sobre la cadera. Haces un estiramiento bastante potente a nivel de glúteo y a nivel de piramidal. Vuelvo a hacerlo con la otra pierna, nos dejamos caer, esta pierna se da bien atrás, estiramiento ahí de las facciones glúteas, de la porción posterior de la espalda, baja, y si queremos ir un poquito más allá, hacemos una rotación interna que apenas podréis apreciar aquí, pero mi pierna está rotada internamente, justamente no se ve, y nos dejamos caer hacia adelante, generando un estiramiento en toda la parte posterior. Los estiramientos de la espalda baja han estudiado y han visto cómo correlacionan con el alivio del dolor de las ciáticas. El maometano, ejercicio tremendamente sencillo. El concepto de elongación, el concepto de estiramiento, de descompresión, de descomprimir todas estas vértebras en un ejercicio. Nos vamos a sentar sobre nuestros talones, nos dejamos caer hacia adelante y vamos buscando con los deditos como si tuviesen que andar, como si de un juego se tratase, todo lo adelante que podamos llegar, generando una descompresión de toda nuestra columna, ¿vale? Muy importante no venirse adelante, muy importante que los talones y el glúteo queden fijados y sea nuestro tronco el que quiera crecer. Vamos a aguantar en esta posición también, 20, 30, 40 segunditos, un par de veces. Rodillas al pecho. Algo que podemos hacer es hacer una oxigenación o directamente un estiramiento, que es igual que el de la paloma, pero al pecho. Entonces, la alternancia de este ejercicio viene muy bien por la sencilla razón de que genera una movilización. Entonces, simplemente este ejercicio
llevando rodilla al pecho, genera una movilización y genera un efecto de relax, cinesiterapia en toda la zona, un movimiento armónico en toda la zona lumbosacra. Que os quedáis después de hacer 3 series de 10 de 20 en esta posición tirando, pues ya estáis estirando toda la cadena posterior, que os va a venir tremendamente bien para aliviar vuestros síntomas de la ciática, ¿vale? Ahí estamos. A gusto, relajado, respirando. 2-3 secuencias de 15-20 repeticiones y luego podemos terminar haciendo 20 segundos rodilla al pecho. Vamos a hacer ahora un poquito de glúteo con rotación y de piramidal. El piramidal es un ejercicio que yo creo que he explicado, yo no sé las veces que lo habré explicado, pero bueno, yo encantado. Flexionamos la pierna de la ciática, sobre todo, aquí, pasamos nuestra pierna izquierda por encima de nuestra rodilla derecha y podemos hacer este ejercicio como lo estáis viendo. Tanto aquí como pasando las manos y dejándonos caer, agarrándolo. El que ya esté en un estadio mejor y pueda hacer el ejercicio, os cuento la variante que os acabo de explicar, ¿vale? Que sería manos apoyadas, me veis sentado, flexiono la pierna izquierda sobre mi rodilla derecha, tiro, y ahora lo que hago es una palanca de brazos, ¿vale? Estoy yéndome hacia adelante y mi pierna está empujando hacia mí. Entonces, con esta pierna me empujo hacia acá, y con los brazos empujo hacia adelante. En esta posición estamos haciendo un estiramiento de palanca de brazos con palanca de piernas en mi piramidal izquierdo, ¿vale? Con el derecho, pues 3/4 de lo mismo. Paso mi pie derecho encima de la rodilla izquierda, flexiono y hago la palanca. ¿Veis cómo voy hacia adelante? Todo lo que pueda. Ahora, el que tiene ciática, te digo yo que no llega a estos niveles, pero cuando ya te esté dejando la ciática, todos estos ejercicios, si los practicas, lo que vas a generar es una prevención contra la ciática. Mañana tenemos un vídeo, un directo, en el que vamos a hablar de ejercicios, trucos y remedios naturales para la ciática, donde va a haber ejercicios, va a haber trucos, va a haber remedios, qué vitaminas, qué tomar, qué no tomar, cómo dormir, cómo masajear, cómo hacer una postura que me alivie. Todo eso va a ser mañana. Hoy son ejercicios un poquito terapéuticos, lo que dicen las revistas y los estudios que hay que hacer. El estiramiento que vamos a hacer también de rotación es pasando nuestro pie derecho por encima de nuestra rodilla izquierda, cogemos el pliegue del codo agarrando la rodilla y tiramos hacia nosotros mientras que giramos hacia el otro lado. Mi rodilla derecha va hacia la izquierda, mi torso gira hacia la derecha. Y este estiramiento es para estirar el glúteo, que es una auténtica maravilla, que me debería haber puesto así de inicio para que me veáis la cara y veáis que estoy estirando aquí. Para estirar la otra pierna, pues como estaba en el principio, paso mi pierna izquierda por encima de la derecha, cojo glúteo, cojo glúteo, se me ha venido a la cabeza porque quería hacer el giro y dice mi hija el otro día, papá, el pliegue del codo parece un culo. Entonces me moría de la risa, me ha venido a la cabeza ahora mismo. Entonces, con el pliegue de lo que son las nalgas, mi hija tiene 5 años, la mando un beso desde aquí, que sé que me ve todos los directos, y me estuve muriendo de risa, pero como 20 minutos. Entonces, por ahí he dicho que el pliegue glúteo. El pliegue del codo. Cogemos nuestra rodilla y tiramos y giramos hacia el otro lado. Que es que los niños son esos locos bajitos, ¿no? Como decía Jamal Serrat en una de sus canciones. Ahí. Y aguantaríamos 20-30 segundos. Que solo aguantas aquí porque te tira mucho, aquí. Yo lo estoy haciendo porque estoy sano. Muchos de vosotros me decís, yo esas posiciones no puedo hacerlas. Tú las haces de una manera y eso alguien enfermo no lo hace. Bueno, yo lo tengo que marcar como es. Tú tienes que ir hasta donde puedas. Sí que entiendo que si estás con muchísimo dolor, a lo mejor no es el mejor día para empezar a hacer nada, pero sufriendo una ciática, lo que no tienes que hacer es estar en la cama tumbado todo el día o sentado todo el día. Tienes que hacer ligeros ejercicios de movilización y fuerza a una temprana, digamos, en un momento temprano. No esperarte 2 semanas, no, arrancar en cuanto puedas moverte porque eso te va a venir mejor que la inmovilidad. Vamos a hacer el puente glúteo, que es un ejercicio de fuerza que viene muy bien.
¿de acuerdo? Y es simplemente, nos estiramos, nos ponemos cómodos, las piernas a la altura más o menos de los hombros, las flexionamos, las manos habilitan la estabilidad y cogiendo aire 3 segundos, soplamos 5 arriba, contrayendo glúteo y abdominal, haciendo ahí un ejercicio de core, ya que voy, pues aprieto abdominal, ¿de acuerdo? 5 segundos y bajo. Vamos a hacer 3, cogemos aire, soplamos arriba. Cogemos aire, soplamos arriba. Algo tremendamente sencillo. Un detalle, para levantaros, el otro día me decía un paciente, bueno, yo es que no me levanto, lo primero, te tendrías que poner de lado y levantarte, pero si te quieres levantar hacia adelante como los vampiros, hay un método, que es, llevo la rodilla, la cojo, y con la otra empujo y tiro. Con las dos piernas hago una palanca hacia adelante y me caigo, ¿de acuerdo? Cojo, ahí. Y para tumbarte hacia atrás, si te duele mucho todo, te diría que te cojas de una rodilla y otra vez, ahí, y sueltes. Esto es un truco que el otro día le enseñé a un paciente que tiene un problema abdominal. Dije, te tienes que poner de lado para levantarte. Y, madre, no me da tiempo, no lo hago, no tal. Digo, haz esto. Y el tío está encantado. Entonces, todos los que tengáis un problema, vuelvo a decir, para tumbaros, lo suyo sería ponerse de lado y luego tumbarse, pero si vais hacia atrás a lo bestia, os agarráis una rodilla y hacéis como un contrapeso de los ascensores antiguos. Y para levantaros, agarráis y con esta, como si quisieseis llegar al fondo, ¡pum! Y os levantáis. Va muy bien porque utilizas todo el contrapeso de las piernas y las abdominales no se contraen. Este señor tenía un problema en la abdominal y decía que era maravillosa. Me ha venido a la cabeza. Y bueno, pues un detallito que os lleváis. Más cositas. La posición de la banana. El único fruto del amor. La banana, la banana. Nos tumbamos. ¿Vale? Ponemos las manos a la altura de los hombros. Apoyamos antebrazos, fase 1, 5 minutitos, concepto de migración del disco, el disco se va hacia atrás, ¿vale? Cuando estemos aquí 5 minutos, podemos probar 3-5 minutos también en ir hacia la izquierda, apoyando antebrazos, o hacia la derecha, haciendo una inclinación derecha, sobre mi ciática, por ejemplo, de 5 segundos. Joder, pues, oye, me encuentro mejor, ¿no? Pues me voy a quedar aquí otros 3-5 minutos, porque estamos diciéndole al disco, estamos haciéndole pinza entre las vértebras para que ese disco migre a una zona en la que no toque esa raíz nerviosa. Entonces es muy interesante realizar esto, sobre todo he visto mucha mejoría en gente que tiene hernias posterocentrales. Pueden salir hacia atrás y hacia la derecha, pueden salir por el foramen, pueden salir totalmente laterales o pueden salir hacia adelante. Hernias anteriores, ¿qué pasa? Que como, mira, esto es una hernia anterior, prácticamente, bueno, esta es lateral porque no toca aquí nada, foraminal sería junto en el foramen, esta es lateral, pero las hay por aquí adelante, son tremendamente raras verlas, o diagnosticadas, yo la verdad es que simplemente las he visto en resonancias que me han enseñado por ahí, nunca he visto un paciente con una hernia anterior, porque es asintomática, o suele ser asintomática, no da ningún tipo de dolor porque por aquí no comprime nada, hasta cierto punto, a no ser que sea tremendamente voluminosa y comprima, pues yo qué sé, cualquier cosa que no debería de comprimir. Pero bueno, un dato, ¿de acuerdo? Muchas veces me decís, bueno, las hernias, ¿cuántos tipos de hernias hay? Pues lo que te digo, van hacia atrás un poquito, hacia el foramen, lateral por delante del foramen y hacia adelante. Y luego están las protusiones. La banana, posición de concepto de migración del disco hacia una zona, tú tienes que ver cuál es, para estar mejor, y eso se practica durante 10 minutitos. Neurodinamia, me voy a sentar para ser purista y alcanzar esos 70 grados, estos 30-70 grados, ¿vale? Entonces, mirad, el otro día decía una persona, yo es que no puedo ni agarrarme la pierna por detrás. Víctor, ¿cómo lo hago? Es que veo muchos pacientes, por eso todas estas historias me van sobreviniendo ahora. Entonces, mirad, le dije, apoya tu pierna encima de 4 o 5 toallas. Oh, pero es que eso ya me cuesta un montón. Bueno, es este punto. Inclínate un poquito hacia adelante. Joder, cómo me tira, madre mía, cómo por aquí, qué mal va, qué mal va, qué mal va. Y ahora coordina. Tu flexión,
dorsal, flexión plantar. Algo tan sencillo como esto. Y que haya gente de 50, 60 años que no conozca este tipo de ejercicios, me llega a pensar que hay algo que está mal. Pero no solo este tipo de ejercicios, sino un estiramiento de piernas, un estiramiento de la cadena posterior, un estiramiento lumbar, no, ni idea. Quiere decir que hay algo que está mal. Por eso, chicos, llegados a este punto, como siempre digo, suscribiros, darme un like, lo que dicen toda la gente que está en YouTube o en redes, pero mandarle este vídeo a gente que sepáis que no tiene ni idea y que le va a venir muy bien, porque tú ya te estás dando cuenta de que esto tiene chicha, que estos son ejercicios terapéuticos, que no lo digo yo, lo voy a decir, que lo dice una revista Physical Therapy, lo dice otro Journal Orthopedic Sport Physical and Therapy. Quiero decir, hacedlo porque funciona, porque es lo que pautamos en los 3 centros que tenemos en Madrid, online también lo hacemos y lo traemos aquí en el canal para que todo el mundo lo pueda ver y todo el mundo lo pueda disfrutar. Llegado a este punto, nos vamos a ver esos comentarios que me habéis dejado para empezar a ver qué os pasa por la cabeza, si son pájaros grandes, pequeños, medianos, la tenéis bien amueblada referente a las ciáticas. Hoy estamos hablando de ciáticas. Entonces, como siempre os digo, esto no ha terminado y como siempre me gusta despedirme antes de sentarme a leer los comentarios y a daros más ejercicios hasta la curación y más allá. Vamos a leer los comentarios. Vamos a dejar aquí el lienzo, este bonito lienzo, con mi super dibujo de la ciática, para que lo veáis todos. Qué bonito, la leche, qué bien me ha quedado. Espero que se vea bien, espero que sí. Venga, vamos, señor Pollo. Bueno, chicos, vamos a ver, vamos a activar por aquí esta camarita y vamos a leer los comentarios con cariño, vamos a debatir sobre qué debería de ser, qué no debería de ser, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque es muy importante, como digo, exponer y resolver algunas duditas que se generan, que son tremendamente normales, pero que hay que echar un poco de luz sobre todo esto. Hablando de luz, venga, encendemos la lucecita, ahí la tenemos, y vamos a ver, caballeros, que tengo aquí el atlas de anatomía y vamos a ir leyendo cosas que nos van a venir muy... Oye, pues el dibujo me ha quedado chulo, ¿eh? Ahora estoy viendo cómo lo veíais vosotros, y yo creo que ha quedado pintón, ¿no? ¿Os ha gustado el dibujo o no os ha gustado el dibujo? Espero que sí, no, ya te digo, en el colegio, como no me interesaba mucho lo que se daba en el colegio, me acuerdo de estar todo el día dibujando. Entonces, a ver si algo queda, ¿no? Venga, vamos a ver, señores, vamos a poner aquí el escritorio mientras se va abriendo nuestro atlas de anatomía con colaboración de Elsevier. Qué bien nos tratan estos chicos, macho, nos tratan pero tremendamente bien. Si queréis algún atlas de anatomía, mirar el de Elsevier con las publicaciones que tienen, porque si eres sanitario, tienen cosas muy chulas. Venga, vamos a leer y vamos a saludar a la gente, ¿no? Claro que sí. Mira, hemos abierto aquí un pequeño quiz, ¿no? A ver de qué... Bueno, no es un quiz, simplemente preguntamos a la gente si tienes ciática, sí o no, o qué es eso. Esta pregunta me gusta hacerla para ver que la gente sí que es cierto que le duele, le molesta todo lo que estamos hablando en los directos, les gusta porque tienen esos problemas, pero luego hay otros que no tienen, pero otros que dicen ¿qué tengo? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces me parece muy guay ver qué es eso a nivel de que estamos dando una información que la gente no sabe lo que es una ciática, o tiene una idea así, ¿no? De aquella manera de qué es la ciática. Y como digo, he explicado qué es el nervio ciático, de dónde viene, de dónde sale, la hipotética L5S1, cómo genera ese problema y por dónde lo genera. El test que hay que hacer para ver si hay función motora o no hay función motora, si se pierde la sensibilidad, y eso se hace con todos los nervios, ¿vale? Entonces, como digo, también hemos hablado del síndrome de la ciática,
lo tenemos por aquí, que lo vamos a ver. La falsa ciática, qué significa la ciática y cómo puedo diagnosticarla. Va a haber varias cosas que vamos a ver antes de acabar el directo, pero vamos a empezar a leer esos comentarios. Teníamos aquí a Ninoska, que nos saludaba antes de empezar, y bueno, pues hola, cariño, me encanta verte por aquí, un abrazo allí donde estés, que creo que me decías que era Perú. A veces cuando camino siento pinchazos en el glúteo. Bueno, cuando estás caminando y sientes pinchazos en el glúteo, nos habla de esa musculatura y de esa región. Pinchazos en el glúteo puede ser porque tengamos una cadera de aquella manera, o debilidad, o debilidad en el glúteo medio, o una marcha entre en el embur porque hay debilidad en el glúteo medio, o algo. Entonces, esos pinchazos, lo que yo te diría, hace poco hemos hecho un directo, venga, te voy a poner aquí enlaces de interés, que yo creo que lo vistes, que era trabajar la cadera, ¿de acuerdo? Para trabajar la cadera fuerte y movilizar la cadera fuerte, es tremendamente importante conocer estos conceptos que dimos el otro día, que eran sobre todo de fuerza de cadera. Así que, Nino, nos vamos a poner a trabajar la cadera con este enlace de interés que te he pegado al final del chat. Acabo de pegar un enlace y vas a poder verlo, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestro atlas de anatomía por aquí, que le vamos a echar un vistazo, por supuesto, aquí. Este es el dibujo que he intentado hacer de este hueso y este hueso. Por eso no lo hacía con el esqueleto, porque hay que quitar la pala ilíaca para verlo bien. Incluso con el sacro no lo vemos bien. Esto es el sacro y esto es L5. Y por este agujero, mirad. Por este agujero, por aquí, ¿vale? Por ese agujero es por donde sale el nervio. Si nos vamos aquí al terreno nervioso, veréis cómo sale por aquí. Y eso es la rama del quinto nervio lumbar, la rama anterior. Y ese es el nervio que he dicho que toca, fijaros, toca con el disco. A ver si lo puedo poner aquí así, toca con el disco. El disco saldría por aquí, por donde estáis viendo que tengo el ratón, y tocaría este nervio. Este nervio se transforma en lo que es el tronco lumbosacro izquierdo, que hace que se vaya al nervio ciático, ese nervio ciático que os he puesto aquí, y que os baja por toda la pierna, el tronco ciático, ¿vale? Y el tronco ciático, como os he explicado antes, es la conjunción del tronco lumbosacro, el anterior del sacro izquierdo, luego tenemos el segundo, el primero y el tercero. Antes he metido cuarto y quinto y bueno, pues sí que es cierto que anastomosa por aquí un poquito, creo, que es que se juntan nervios por aquí, pero no, el cuarto y el quinto no se meten hasta ahí. Es que hay veces la compresión de todo, pues es, fijaros, todos esos son nervios, parecen las raíces de un árbol, ¿eh? Cuando no me sepa algo, joder, darme cariño, porque acordarse de todas las ramificaciones es una verdadera locura. Así que os pido disculpas si me puedo confundir en algo, ¿vale? Espero algún día toques el tema desgarre o tiro de ingle. Gracias. Sí, Juan Carlos, pues me parece un tema muy interesante, el tema de los desgarros musculares, elongación, distracción muscular, microrotura, rotura, grado 1, grado 2, grado 3. Me parece muy interesante. Así que, Juan Carlos, te voy a dar un pollo punto, porque me parece un tema tremendamente interesante. Como digo, chicos, si ponéis en fisiolutio en la palabra ciática, os va a llevar a distintos vídeos, en este caso es falsa ciática, y vais a poder ver los vídeos con cariño que hemos hecho ya y que os van a venir tremendamente bien para el síndrome del piramidal, ¿vale? Aquí es donde contamos, pues mirar, todos los esquemitas que salen por aquí hablan de cómo se puede ser por una hernia o cómo puede ser por una discopatía X, te puede generar el proceso de tener un nervio ciático afectado. Tenemos aquí también a Olga Ortiz. Hace más de 2 meses estoy padeciendo de esto. ¿Qué puedo hacer para calmar el dolor? Bueno, Olga, un segundo, que estoy viendo una cosa. Olga, ¿me estás oyendo? Espero que sí. Lo único que te puedo decir es que acabamos de desarrollar unos ejercicios que te vienen tremendamente bien. Olga, un buen diagnóstico
Perdonadme porque estoy seco. Me ponéis aquí a hablar tanto tiempo y me quedo como con el pollo, con la boca así. Bueno, Olga, buen diagnóstico, ejercicio diario terapéutico. Y si hoy te has quedado con ganas de conocer más ejercicios, mañana vamos a hacer un directo en el que vamos a hablar de física todo el rato, de ejercicio físico, ejercicio terapéutico, posiciones en las que te puedes poner, cómo dormir con ciática, qué tomar, además de medicamentos que los tiene que pautar un doctor, pero qué remedios naturales hay para la ciática. Cosas que pueden engañar la sensación de ciática sin ser algo que cure, puede ser paliativo, como masaje con pistola, como cómo me coloco en la cama, posiciones que nos ayuden a migrar el disco de pie. Vamos a hacer varias cosas. Yo creo que va a ser muy guay el vídeo de mañana, así que Olga, anímate a las 6 de la tarde, hora española, te veo por aquí. Cuando la pregunta dice qué puedo hacer para calmar el dolor, es lo que te acabo de comentar, ¿de acuerdo? Es bueno el frío, es bueno el calor, cuando lo utilizamos, todo eso lo vamos a ver mañana tranquilamente. Mi madre tiene ciática, nos dice Wendel Hernández, pues le va a venir muy bien este vídeo. Mándalo, el enlace, WhatsApp y a tu madre, ¿vale? Luna, llevo 4 meses con ciática por el piramidal. No se me quita con nada de nada. Esto que estás explicando es lo que tengo. A mí en el glúteo. Bueno, Luna, mira, si tienes un síndrome del piramidal que se te ha alargado 4 meses, aquí algo falla. Me explico. 4 meses es un tiempo más que asequible para trabajar un síndrome del piramidal. Me explico. En 3-4 meses, si tú entrenas a diario, la estructura muscular es otra y ya deberías de estar más fuerte. Incluso has podido en 4 meses bajar de peso si tienes sobrepeso. ¿Has hecho un buen diagnóstico? Por supuesto, porque estás diciendo que es síndrome piramidal y no lo que he explicado, ¿de acuerdo? Con 4 meses de trabajo y tratamiento, diatermia, bomba diamagnética, neuromodulación, masaje, control de pelvis, estiramiento de la musculatura, ceden todos los síndromes del piramidal que yo me he hecho a la cara en la clínica, en mi clínica, hablo por mí, ¿vale? Entonces, si tienes con 4 meses una ciática por el piramidal, es que algo está fallando mucho o hay un problema que no sé qué pasa. Entonces, yo cuando veo estas cosas, hija, lo único que te puedo decir es me voy aquí a tienda online, me voy a la sesión online, aquí está, sesión de fisioterapia consulta online, y como hacen muchos de la gente que está en este chat y que nos ve en los vídeos, te ves una cita online conmigo y definimos qué estás haciendo porque hay aquí un déficit de algo. No puede haber 4 meses un síndrome piramidal, no, me niego, algo hay ahí que no se está haciendo bien. Así que Luna, dale caña. Nos pone aquí Mukul D. Nice, buen trabajo nos ha puesto. Nice work. Pues me alegro que te guste. Me gusta que reconozcáis que nos esforzamos por daros un buen contenido y que, joder, pues que os guste a todos y que lo veáis y que estéis a gusto, ¿vale? A ver, vamos a ver. Tenemos aquí a María Luisa Calderón. Yo tengo ciática desde hace 2 años. Y con nada se me quita en la pierna derecha desde el glúteo hasta el pie, ardor y luego duelen los pies. Veo por ahí corazones, entumecimiento, hormigueo en manos y pies. Bueno, vamos a hablar de esto tranquilamente. Lluvia de corazones para todos los que me estáis viendo, que os quiero mucho y os agradezco mucho que veáis este contenido, os guste, lo compartáis y pongáis comentarios para que, bueno, podamos ver un poco qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Así que muchos corazones para vosotros. Vamos a ver, mira María, cuando uno tiene hormigueos en manos y pies y entumecimiento, hablamos de circulación, mala circulación. Entonces, cuando tenemos mala circulación, hay que verlo en el médico. Hay que tener aportes nutricionales como medicinas. Y yo te diría que este vídeo que te voy a dejar a continuación para estimular la circulación de las piernas te va a venir tremendamente bien. Te lo dejo al final del vídeo. Cuando me hablas de una ciática desde hace 2 años
que con nada se te quita en la pierna derecha, vuelvo un poco a lo que he comentado antes. Algo que dura 2 años es algo que se está dejando. Quiero decir, en 2 años se puede bajar peso, en 2 años se puede estar más fuerte, en 2 años se pueden hacer, si no hay ninguna solución, alguna cirugía. Se puede hacer muchas cosas. Y muchas veces es que, bueno, pues me acostumbro al dolor, voy tirando, pero si tú me dices, María, que has trabajado a diario durante 2 años, no durante 2, durante 1, haciendo los ejercicios explícitos para tu problema, con un buen diagnóstico y te ha valorado un buen profesional, lo siento mucho que estés así de mal, María, y lo único que te pido es que si necesitas cualquier cosa, tienes ahí mi sesión online para ver qué pasa, ¿de acuerdo? Porque 2 años me parece mucho problema y una ciática puede durar, pues sí, 3, 6 meses, te lo compro, ¿vale? Pero una ciática, no un síndrome piramidal, ¿eh? Así que, venga, ánimo María y ponte con los ejercicios. Roberto nos dice, hola, pues hola. Nos dice Nadir Rolón, tengo escoliosis en la columna. Pues la escoliosis es una desviación, ¿de acuerdo? Que mucha gente tiene, unas son idiopáticas, nadie se sabe muy bien por qué suceden, otras son un acuñamiento vertebral y te van a venir muy bien todos los ejercicios de espalda que tenemos en el canal. Luna, yo levanto la pierna casi 80 grados y no me duele el nervio, pero tengo un dolor en el glúteo tremendo cuando ando 4 pasos, no puedo ni andar. Pues entonces, Luna, si puedes hacer 80 grados de flexión sin ningún tipo de dolor, no es una ciática. Lo que me has puesto antes es ciática por piramidal. Bueno, ¿qué ejercicios tengo que hacer cuando tengo una estenosis grave del receso lateral derecho? Pues para hacer estenosis hemos hecho un vídeo, un directo y un vídeo, no sé qué preferís, si os doy la versión larga o la versión corta. Os voy a dar esta versión, me parece que es interesante. Emitido, venga, copiar dirección de enlace, la versión corta y la versión larga. Ahí va la versión larga, mira, os pongo, larga y corta. En una me explayo, explico, hacemos un montón de ejercicios sobre la estenosis y en la otra es un poquito más pequeña, ¿vale? En la que podéis verlo pues rápidamente. Así que para la estenosis, como digo, Luna, ahí lo tienes, espero que te guste, que te suscribas y que, bueno, lo hagas con mucho cariño. Marilisa Calderón, yo voy con el neurólogo. Bien, claro, pues lo que hay que hacer, muy bien, María Luisa, es que estas cosas las tiene que ver el neurólogo. ¿Qué médico ve los nervios? Neurólogo. ¿Qué médico ve articularmente, cirugías de una rodilla, un tobillo, un ligamento, un esguince? Traumatólogo. ¿Quién hace, no sé, problemas viscerales, estómago, páncreas? Pues el de digestivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que conocer también esa nomenclatura, me parece muy interesante. Más cositas que tengo por aquí es Angie Ambriz. Víctor, buen día, me gustaría que hablases, platicaras un día de desgarre en la ingle, que es lo que me acaba de pasar hace unos meses y aún no se me quita el dolor. Hacer los ejercicios de ciática no puedo. Venga, va, me estás entristeciendo, me estás derritiendo el corazón. A ver, rotura muscular. Vamos a ver si te puedo dar una noticia, un avance. Míralo. Rotura muscular. ¿Qué es una rotura muscular? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y ahora qué hago? Mira, esta noticia me encanta. Venga, estas dos. Aquí te pongo una noticia en la que hablamos de la rotura muscular. ¿Qué es? ¿Qué le sucede? ¿Cómo se ha roto? ¿Qué le pasa? Y cómo puedo hacer para, bueno, pues para estar mejor. Entonces, tenemos más de 600 noticias de salud. Te dice tipos de roturas, cuáles son y qué puedo hacer. Y por ejemplo aquí tenemos un pequeño vídeo de, a ver si quiere cargar, y vais a ver una ecografía directamente de un gemelo que hicimos con una rotura muscular y cómo hacemos EPI, y que había pues una rotura muy interesante por la que se ve aquí la rotura muscular con ecografía que nosotros controlamos en la clínica, todas las distensiones musculares y todos los problemas tendinosos. Mira, ahí se ve la rotura, eso es una medición de una rotura muscular, ¿vale?
Entonces controlamos con el ecógrafo y vemos si el músculo está íntegro. Eso es una versión longitudinal y esta es transversal. Entonces ese es el edema que se produce cuando hay una rotura muscular. Y eso es una elastografía, bueno, eso no es una elasto, es un Doppler, para ver la irrigación que hay alrededor de esa rotura. Pero bueno, espero haberte ayudado con el enlace de interés que te he puesto, perdonad que me haya desviado de las ciáticas, pero allí cuando me pone ahí una carita llorando, joder, pues le tengo que hacer caso, ¿no? Entonces a todo el mundo que tenga una elongación, un tirón, un desgarro muscular, le puede venir muy bien esto. Manuel Benítez Peralta, tener ciática es lo peor, siempre mejor una asiática. Joder, macho, vaya comentario. Que la ciática es mala, mejor una asiática. Mucha gente dice asiática, entonces es bastante gracioso lo que pones ahí. Pero bueno. Luna, ¿cómo puedo enviar un informe de una resonancia, Luna, a través de la sesión online que te he puesto? Me están tratando con medicamentos, levanto la pierna, casi recta. Vale, Luna, todas las consultas que sean mirar un caso en profundidad, necesitamos tiempo. Para el tiempo, adquirimos una sesión online y echamos un buen vistazo, ¿vale? Margarita, hola Víctor, ¿qué ejercicios debo hacer? Me duele el coxis. Hoy estoy bastante abierto a hablar de otras cosas, pero intentar hablar de ciáticas hoy. Os vais a Physiolution, ponéis la palabra coxis y aquí tengo una noticia para ti que te pongo y que puedes leer y que saltamos al siguiente comentario porque nos tenemos que centrar en ciáticas. Nos dice Luna, tengo el dolor en la pierna izquierda y hormigón, calambres. Luna, lo vuelvo a decir, los ejercicios estos te van a venir bien. No solo el informe, sino qué has estado haciendo durante todo este tiempo es primordial para poner una buena terapia de ejercicio terapéutico. Y como te digo, has ido al médico, coge todos esos papeles, me los presentas en una sesión online y yo te digo qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Tienes el enlace en la descripción, en los comentarios, incluso en physiolution.com. Tenemos aquí a Rochina, ¿se dice? Sí, Rochina 17, justo desde ayer estoy con dolor. Lo que más me mejora es el hielo. Justo ahora, con este puesto, desde anoche, tomé Enantium. Enantium es una medicina que se da mucho al inicio de estas patologías. Un relajante muscular, muy bien, magnesio, relajante muscular. Amanecí más o menos hasta que llegué al trabajo. Claro, llegas al trabajo y es un problema. Bueno, ¿qué pomada me recomiendas? Básicamente la pomada que te puedes poner es una pomada antiinflamatoria. Un Voltaren, un Voltadol, son cremas que se venden aquí en España, pero son cremas que llevan antiinflamatorio y analgésico en la misma pomada. Puedes dar un masaje durante 3-5 minutos allí donde notes el dolor, ya que es uso tópico, donde te duele, donde tienes que dar el masaje, y intentar realizar los ejercicios y estar en posiciones donde no te penalice tanto tu dolor, aunque sea en el trabajo, ¿no? Hay que encontrar la posición más cómoda. Esa sería la pomada que te recomiendo. La mejor, la que te puede recetar el doctor, que lleve una concentración muy alta de antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Aquí hay cosas que se llaman, pues, cremas, que, bueno, pues no puedo decir, pero llevan antiinflamatorio diluido, ya he dicho un par de ellas antes. Pero no debería estar hablando de cremas yo que no soy médico, entonces bueno, eso es lo que podrías hacer. Y luego cremas como la que tenemos, Physiocrem, por ejemplo, te viene bien para darte masajitos suavecitos y que el masaje genere ese efecto beneficioso de aumentar la circulación y quitar el dolor. Es un catalizador la crema al final. La crema hace poco, el masaje hace mucho, ¿de acuerdo? Una pregunta, pero esos ejercicios ahora mismo con los dolores se pueden hacer. Bueno, sí, puedes probarlos a hacer. Tu cuerpo te va a poner en tu sitio. Con esto quiero decir, tú te pones a hacer los ejercicios. Si sientes dolor, crece mucho el dolor, no los hagas. Si haces los ejercicios y no te duelen, y luego te duele, ya sabes que no deberías haberlos hecho, te tienes que esperar un poquito más de día. Entonces, la ligera movilización, ¿de acuerdo?, va a hacer que todo vaya mejor. La falta de movilidad va a hacer que vayas a peor, ¿vale? Entonces, ahí queda, inténtalo, te pones a intentar hacerlo, ¿duele? No, sigues al siguiente, ¿duele? Sigues al siguiente, este no duele, lo haces. Y así diariamente. No sé si es ciática, porque te ves cuando me molesta, si tienes ciática, la molestia sería 24/7. No, las ciáticas vienen y van. No. Hay gente que tiene ciática a últimas horas del día, ¿por qué? Porque los discos vertebrales se van achatando, y como se van achatando los discos vertebrales, ¿de acuerdo? Mirad,
Vamos a quitar el ligamento vertebral común. Mira, esto es un disco. Esto es una cebolla, como decía, ¿no? Esa cebolla con todas esas capitas. Fijaros qué buena definición, cómo se ve ahí, como si fueran capitas, ¿verdad? Entonces, el problema de esto, a ver hasta dónde nos deja entrar. Mira, estamos en la mitad del disco, no vemos nada. Vale. El problema de esto, como digo, vamos a quitar los nervios. El problema de estos discos es el siguiente, chicos. Herramientas, vamos a coger el bolígrafo. Mirad. Esto a lo largo del día, durante todo el día, sufre presión y sufre una compresión, que es esa, una compresión así. Entonces, este diámetro cada vez se va haciendo más pequeñito, ¿vale? Se va achatando. Esta superficie se va haciendo cada vez más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Y solo se rehidrata por la noche. Por eso hay gente que cuando pasa mucho tiempo con esa compresión a lo largo del día, al final del día es cuando nota que su disco está con muy poca, muy aplastado, ya que es un amortiguador, y se ha metido directamente en el nervio, que sería esto. Este disco cada vez se abomba más, crece por aquí y crece hacia atrás. Como crece hacia atrás, ¿qué está tocando? El nervio del E5. Entonces, es una explicación tremendamente visual, espero, y que entendamos que la ciática no tiene que ser 24/7, sino que puede ser afectar más al final del día, como le pasa a muchos de mis pacientes. Así que, bueno, cuéntame tú cuándo te afecta más y vemos un poco, y vemos un poco como digo, la solución y qué hacer. Por eso hay que hidratarse mucho, dormir bien, descansar bien para que la ciática sea menos ciática, algo de lo que hablaremos mañana. Nos dice Bárbara Fert, perdonad, gracias, te veo desde Polonia, toma ya desde Polonia, pues un abrazo desde España, joder, cómo me gusta cuando me seguís desde lejos, me flipa. José Murillo, muy inteligente y hermosa tu hija. Me alegro que te guste. A ver, tiene su gracia, ¿no? El otro día estaba mi hija como a 20 centímetros de mi brazo y me dice, papá, tu codo parece un culo. Y digo, ¿qué dices, hija? Y me dice, sí, mírate. Me puso el codo en la cara y dije, joder, pues tiene gracia, parece la rajilla del culo. Entonces, antes haciendo un ejercicio se me ha ido. José Murillo, me alegro que compartas el humor de mi hija y sobre todo el humor, ya que el humor para mí es la máxima expresión de la inteligencia, por decirlo de alguna manera. El humor es vida, es sano y me encanta. Así que, José Murillo, un abrazo. Tenemos aquí a Brian Reyes. Buen día, muchas gracias. Ahorita que les estaba haciendo, sí sentí una mejoría. Bien, no lo puedo creer, dice. Te veo desde México. Desde México, muchos saludos. Brian, os lo he comentado, chicos, estos ejercicios no me los saco yo de, bueno, a ver qué voy a hacer hoy, voy a mover la pierna así, voy a mover la pierna así. No, estos son publicaciones que se hacen en revistas, que se dedican a ver con gente que tiene muchas ciáticas, que les va bien y que les va mal. De ahí que yo luego os lo pueda traer, hacer un pequeño conglomerado, traerlo y que echéis un buen vistazo. Así que animaros a hacerlo. Brian, me encanta que haciendo los ejercicios notes una ligera mejoría. Me alegro mucho. Tenemos por aquí, después de un enlace patrocinado, Andrea Herrera. Hola, soy Andrea, de Buenos Aires. Yo llevo 3 meses que me dura. La primera vez fue sacudiendo las sábanas al hacer mi cama y después ya no recuerdo las otras 2. Vale, mira, para que veáis, muchas veces no se puede uno prevenir ante la ciática. No os volváis locos, no intentéis decir, bueno, a ver, no voy a estirar la cama para que no haya de alguna manera posibilidad de que me haga daño. Muchas veces vienen con movimientos fortuitos y no nos podemos proteger ante la fortuitidad que tiene la vida. Entonces, eso nos hablaba de que hay una zona que se ha vuelto hiperreactiva al movimiento y que con el movimiento de mover las sábanas, seguramente en flexión,
generaste una tensión que dañó tu nervio ciático. Bueno, pues con cuidado vamos a tener la espalda fuerte, vamos a intentar tener la espalda fuerte para que estas cosas no nos pasen, ¿vale? Porque sí que es cierto que no es la primera persona que me dice, oye, mira, yo al coger una maleta me hice daño, mira esto, mira lo otro, y es bastante casual, bastante normal, como digo, que haciendo un gesto cotidiano uno se haga daño. Así que mucho ánimo y te diría que hay que poner fuerte esa espalda. Axel Muñoz Hernández, ¿puedo hablar un poquito sobre el dolor de coxis? No, no podemos hablar sobre el dolor de coxis porque estamos hablando del dolor de ciática. Pero como el coxis pasa por la ciática, ya te he puesto la noticia en la que te explico qué ejercicios hacer, que te va a llevar a un vídeo de qué puedo hacer cuando tengo dolor de coxis, ¿de acuerdo? Porque no es el momento. Una ciática no da un dolor de coxis, a no ser que sea algo tremendamente raro. El Gusgame Note. El Gusgame Note. Axel, el próximo día haremos uno de coxis, espero que estés, y ahí ya lo hablamos todo. Doctor, tengo la ciática a tal punto de que moverme era imposible, sin embargo, aunque me doliera, inicié los ejercicios gradualmente y he mejorado demasiado. Bien, hoy en día estoy fino, aún así sigo haciendo. Perfecto. El Gusgame Note, perfecto, doctor. Tengo la ciática y tal punto de moverme. Yo creo que aquí ha puesto el mismo comentario 2 veces. Bueno, pues perfecto. Aquí tenéis el caso verídico de alguien que se ha metido en el directo y os ha explicado que haciendo los ejercicios a diario, después de estar muy mal, pues ahora está muy bien. Incluso hoy en día estoy fino, quiere decir que habrá perdido hasta peso. Chicos, por favor, vamos a hacer los ejercicios a diario, que se puede salir de ahí. Os animo a todos. Isabel Pons, hola, buenas tardes. ¿Por qué se nos encogen los nervios de las piernas? Bueno, en realidad no se encogen nada. No sé muy bien qué te refieres a con por qué se encogen. Mi hija tiene 16 años y lo pasa muy mal porque se le encogen los nervios de las piernas. ¿Qué podemos hacer? No sé qué es encoger el nervio de la pierna. Si hablas de calambres, que te dan calambres, quiere decir que la musculatura se pone fuerte y no te deja. Eso es un déficit de magnesio, de potasio, de estiramiento y de ejercicio físico. Entonces tenemos un vídeo que hablamos por qué dan calambres, que te puede venir bien, y te lo estoy dando porque me estás hablando de una niña, pero hoy no estamos hablando de calambres. Entonces, por favor, te pongo un enlace aquí con todo el cariño del mundo, dale un besito a tu niña de 16 añitos, pero con 16 años no le tienen que estar encogiéndose los nervios de nada, algo está haciendo. O no hace ejercicio físico, o se está pasando de ejercicio físico, o tiene una mala nutrición, o tiene un sobrepeso bestial, o yo qué sé, pero una niña de 16 años no debería tener problemas ni en nervios ni en músculos. Ahí te dejo un vídeo muy interesante en el que hablamos de cuando se pone dura la musculatura, cuando te dan calambres, que no tiene que ver directamente muchas veces con el nervio, pero sí es posible que sea por el nervio. Venga, os dejo otro enlace de interés por aquí y vamos a ver. Tenemos por aquí a el gusano te dice, doctor, ¿ir a la piscina ayuda? Oh, mucho. Muchos de los pacientes tienen una patología, bueno, no es una patología, es básicamente miedo al ejercicio, miedo al movimiento, kinesofobia, que no me salía. Kinesofobia. Eso es miedo al movimiento cuando uno tiene dolor. Por ejemplo, que nos comentaba la compañera cuando había hecho la cama y había estirado las sábanas, ¡pum!, y le había dado la ciática. Ahora ya realizar ese movimiento te da miedo. Pues hay gente que le duele tanto la lumbar, o un pie, la cadera, la rodilla o la cabeza, que no quiere moverse, ¿de acuerdo? Y a esos pacientes les digo, vente a una de las clínicas, a Fisilution Monte Carmelo, aquí en Madrid, que tenemos una piscina, y nos vamos a dar un baño. ¿Por qué? Porque la gente en el agua calentita, ahí les tumbas, les coges en regazos, les coges como a un bebé, lo mueves un poquito, les coges de la nuca, los tumbas, los relajas, y el tío te dice, pero que a mí me duele la lumbar, ¿por qué me estás tocando el cuello? Y tú tranquilo, tú relájate. Empiezas a moverse de una manera. Entonces, ir al agua es algo tremendamente buenísimo. Nadar es algo buenísimo, ¿de acuerdo? Así que ir a la piscina va genial. Hacer yoga acuático, aquaróbic,
Yoga acuático existirá, no lo sé. A ver si alguien me echa luz, si conoce que existe el yoga acuático, sería como rizar el rizo, pero seguramente alguien lo haga. Entonces, aquarobic y natación, viene muy bien, pero simplemente los ejercicios que suelo realizar en el canal dentro del agua vienen muy bien para la gente que tiene miedo a ese movimiento por el dolor que te puede dar una ciática, por el dolor que te puede dar, pues no sé, una lumbalgia, un dolor de rodilla, coxis, que comentabais por ahí. Gente que tiene dolor de coxis no quiere sentarse, no quiere moverse mucho por si les duele o por si presionan, pues se van al agua y se pueden mover con libertad, sin sentir esa compresión que puede ser al sentarse o al andar, o el golpe de talón al correr o al moverse. Tenemos por aquí, perdonad que coja un poquito de agua. Hidrataros. Mañana tenemos un especial Ciática 2, donde vamos a hablar remedios. Ya os adelanto que la hidratación es algo que tenéis que hacer. Sí, es muy importante. Y os voy a enseñar, y os voy a intentar entender, que reflexionéis sobre por qué hay que hidratarse para que no tener ciática. Os lo voy a explicar y os va, espero, que a encantar. Venga, seguimos por aquí. Hemos dicho que el Goose Game nos decía lo de la natación, viene muy bien. Laura Blanco, yo tengo un desgaste en lumbares y problemas de ciática. Pues te va a venir muy bien lo que hemos hecho, pero también te va a venir bien tonificar para que ese desgaste articular que hay en las articulaciones lumbares estén bien digamos, que haya un buen andamiaje, para que haya una buena musculatura que sostenga la articulación y la articulación deje de trabajar en exceso. Nos dice Vanessa, Analia, Colón, buenas tardes, saludos desde Argentina. Pues buenas tardes, amigas, saludos desde Madrid, España. Venga, más cositas por aquí. Vamos a ver. Os dejo otro enlace de interés. Vanessa nos pone aquí, se ríe. Habremos dicho alguna bromita durante el directo. Hola, doctor. En la pierna izquierda hasta el glúteo. Zoraida Pineda. Sí, pues te va a venir tremendamente bien realizar esto. Angie Ambriz, gracias Víctor. Voy a ver el vídeo. Te mando 1000 besos. Saludo desde México. Angie, un abrazo, saludos desde Madrid, España. Claro que sí, un abrazo. Tenemos a Vanessa, Analia Colón. No se pueden ver los comentarios porque salen así la transmisión. Bueno, puedes activar o desactivar los comentarios. El otro día ya le pasó a una persona y decía que los comentarios se metían en mitad de lo que es el texto. Podéis desactivarlos y seguir viéndolos con tranquilidad. Venga, más cositas. Bárbara Fred, yo viví en Barcelona, un bonito lugar, siempre he ido a Barcelona, me lo he pasado tremendamente bien. Uy, me nos pone aquí Rosa Elena en japonés, lo siento, pero no sé japonés o coreano o qué será eso. Venga, vamos a ver. Fisio, saludos desde Ecuador, Yoraida, un abrazo. Nos pone Georginia, buenas tardes, te escribo desde Barcelona, estoy a 30 semanas de embarazo y hace una semana que no puedo caminar por la ciática. ¿Recomendarías la terapia TECAR? No, no se puede utilizar la terapia TECAR en una embarazada. Hostias, pues esta es buena. Está prohibido por ley, no se puede poner. Así que, sin más. En realidad, la tecarterapia, lo que es la diatermia, si electromagnéticamente están selladas. El problema es que la diatermia o la tecarterapia se engloba en altas frecuencias. Engloban la radiofrecuencia y engloban otras cosas que sí emiten ondas electromagnéticas. Quiere decir, engloban, es que están bajo la misma ley. Entonces, la diatermia tú podrías utilizarla en una muñeca, en un pie de una embarazada. Podrías utilizarla, pero por ley te dice que no porque lo engloban dentro de la radiofrecuencia, pero realmente la diatermia es un circuito cerrado que no genera electromagnetismo y que si lo pones en una muñeca, por ejemplo, podrías trabajarlo. Ahora, por supuesto, lo que es a nivel uterino, a nivel de feto, a nivel abdominal, no se puede hacer ningún tipo de electroterapia, eso queda terminantemente prohibido. Por eso te queda hacer ejercicios que te van a venir muy bien. Ya te digo, hay una doble vara de medir en la que sí que se podrían hacer cosas con embarazadas, pero no por ciática, por supuesto, sino una muñeca, en un pie. Pero bueno, es algo complicado y legislativo. Pero no puedes hacer TECAR en la lumbar de la ciática por proximidad a lo que es el tema de gestación, ¿no? Tengo un hormigueo por el pie izquierdo cuando me levanto y piso en el suelo después de dormir.
mucho tiempo en la cama, pero solo por unos segundos y ahora se va. ¿Qué podría hacer? Tengo un hormigueo en el pie izquierdo cuando me levanto, piso en el suelo y después de dormir. Vale, bueno, lo que te puede estar pasando es básicamente que tengas un acortamiento muscular y te esté dando ese hormigueo, Andrés. Entonces, no creo que sea una ciática, si no la tendrías contigo todo el tiempo. Estiramientos. Vamos a poner, te voy a dar un vídeo que viene muy bien para todo el mundo que sufre ciática, que son los estiramientos de miembro inferior. Que te van a venir muy bien. Te pido disculpas porque salgo con pelo largo y bigote en este vídeo y te vas a reír de mí por la pinta que tengo, pero es tremendamente interesante estirar para que eso no te pase. Sobre todo te levantas con la musculatura acortada, haciendo compresión en arteria o nervio y por eso tienes ese hormigueo y se te pasa tan rápido. Así que te diría que básicamente te cuides, hagas todo lo posible por estirar a diario y seguramente notes mejoría con el enlace de interés. A ver, lo he puesto ahí. Enlace de interés que te acabo de poner ahora donde dice estiramiento de pierna, ¿vale? Venga, más cositas. Ana María Abreu, muy buenas tardes, muchas gracias por tus maravillosos consejos. Soy Ana de Madrid. Quisiera saber si el estar mucho tiempo de pie afecta a la ciática. Sí, Ana, hemos dicho que lo que mejor le viene a una ciática es una movilidad y un continuo bombeo suave y relajado. Ni mucho tiempo sentado, ni mucho tiempo tumbado, ni mucho tiempo de pie, ni mucho tiempo en estática. Y va a haber posiciones, por ejemplo, de pie quieto, no le viene nada bien. ¿Por qué? Porque el nervio se queda pulsado y apoyado en el nervio todo el tiempo. Sentado tampoco, porque empuja todo el rato en una posición estática al nervio. Y lo que le viene bien son paseos suaves, movilidad, ejercicios suaves de fuerza, ejercicios de movilidad, neuromeningia, todo eso es lo que le viene muy bien. Así que, como digo, mucho tiempo de pie afecta a la ciática, sí, por supuesto. Es un amortiguador y de pie los amortiguadores sufren. Nos dice otra vez el Goose Game, por cierto, soy de Perú, sus ejercicios son óptimos, la constancia, desperté sin movimiento, al día siguiente mi pierna estaba adormecida, yo lloré y no podía moverme, me limpié las lágrimas. Bueno, aquí nos cuenta un poco pues que lo pasó mal, ¿de acuerdo? Y nos cuenta que tuvo un mes muy malo y que tuvo ciática, pero que desaparece. Nos cuenta un poco una experiencia vital en la que nos dice que él lo pasó muy mal, con la pierna totalmente dormida, y que a base de hacer ejercicios y de sobreponerse y de ser constante logró estar mejor. Así que es un claro ejemplo de alguien que toma las riendas un poco de su vida, hace unos ejercicios y mejora. Así que el Goose Game, un abrazo y me alegro que hayas mejorado y sobre todo que nos cuentes un poco tu experiencia. Que me gusta que digáis estas cosas en un foro donde hablamos de ciáticas, porque hay mucha gente con problemas de, oye, ¿esto cuánto me va a durar? Me va a durar toda la vida. Ay, Dios mío, esto es así, esto es así. No, todo tiene un final. Así que chicos, echarle lo que hay que echar y trabajar a diario. Veréis cómo esto se soluciona. Vanessa Analia nos dice, yo sufro fibromialgia, fibromialgia son dolores inespecíficos en varios puntos del cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la psicología, se entremezcla todo, es una patología un poco complicada. Hoy mucho tiempo tuve miedo a hacer ejercicios, tenía tanto dolor que el miedo me jugaba en contra, ¿no? Ya poco a poco fui perdiendo ese miedo y hago algo de ejercicio en casa. Vanessa, para hacer ejercicio, la fibromialgia, tengo una directora de banco que viene a la clínica y tiene fibromialgia y ella dice que tiene que hacer ejercicio a diario. El día que no va a nadar 1 hora a la piscina dice que le duele el cuerpo. Yo le doy masajes, tratamos puntos de dolor y sí que es cierto que el ejercicio físico le viene a la fibromialgia tremendamente bien, al igual que asesoramiento nutricional, psicológico y tener un buen fisioterapeuta que te ayude a tratar esos dolores. Entonces, me alegro mucho que también nos cuentes tu experiencia y cómo todos tenemos que hacer todo lo posible por hacer ejercicio terapéutico a diario para vencer nuestros miedos, nuestros demonios y nuestras patologías. El lema de este canal es hasta la curación y más allá. Así que todos hacer ejercicio diario. Una consulta nos dice aquí Martín.
¿Una lesión miofibrilar que no se sanó puede dar problemas de ciática? Sí, por supuesto. Una malfunción de un músculo que hace que otros males funcionen, hace que no haya una buena movilidad lumbosacra y haya el problema de hernia o protusión o ciática al final. Natalia Hurtado, ¿la protusión en la lumbar se cura o regenera? No, no. Eso es una de las cosas que se va a hablar mañana, que es cuál es la evolución de una protusión o una hernia. La evolución de una protusión es convertirse en hernia, ¿de acuerdo? Y la evolución de una hernia es ser reabsorbida por nuestro propio organismo, ¿de acuerdo? Si ese disco ha migrado, como os he explicado antes, lo estáis viendo aquí en una foto, aquí pequeñita, ¿vale? Donde estoy moviendo el ratón. Si ese disco ha migrado y está tocando el nervio, esa sustancia, ese disco, el disco pulposo tiene consistencia como de pasta de dientes y esos anillos que le rodean es como una cebolla achatada, se rompen los anillos de la cebolla, sale la pasta de dientes hacia afuera y toca el nervio. Bien, pues a tocar el nervio, eso no va a estar ahí para siempre. Tu organismo va a reabsorber, va a achatar el disco, ya no va a haber disco, no va a haber nada que lo sustente, las articulaciones van a tocarse demasiado, se van a volver artrósicas, se van a abrazar, se va a fusionar esa L4 con L5, se fusionan literalmente, no hay más movimiento, no hay disco que amortigüe y que libere el movimiento, y ese líquido, esa sustancia suele reabsorberse. El problema es que hasta que se reabsorba o hasta que tu organismo se acomode y el nervio sigue comprimido, puede ser un problema. Por eso hay cirugías o por eso directamente son procesos largos, pero que antes o después van a variar. Discopatía, deshidratación discal, discopatía, protusión, hernia discal, reabsorción o cirugía. Y luego ya artrosis de lo que es las articulaciones de L5 a S1 o L4 con L3, etc. Y deja de moverse ese segmento. ¿Qué pasa? Que al dejar de moverse ese segmento, tanto por arriba como por abajo, todo sufre y empieza a haber hernias y protusiones por arriba y por abajo. Pero estamos hablando de una evolución normal, de humanos que andamos sobre los pies, bipedestando, y que muchos de nosotros vamos a sufrir problemas lumbares, dorsales o cervicales, y algunos de nosotros tendremos ciáticas o problemas de discos vertebrales, ¿de acuerdo? Así que es algo muy humano, que no os entre la ansiedad de, joder, voy a tal, no, no, no. Hay cosas que incluso, gente que tiene hernias o protusiones, y como hay mucho espacio, el disco sale, no toca nada, porque hay espacio, no toca el nervio justamente, y tienes una hernia, pero no tienes dolor. Tienes alguna lumbalgia, pero no tienes dolor de ciática. ¿Por qué? Porque no estás tocando el nervio ciático en ningún momento. O una raíz de L4, la raíz de L5, o S1, S2. No estás tocando. Cuando estás tocando no hay esa ciática, ¿vale? Qué buena pregunta has hecho. Te voy a dar un pollo punto. Claro que sí, la protusión en la lumbar se puede curar o se regenera. Ni se cura ni se regenera. Por lo menos por ahora, si la medicina moderna inyectan algo y genera un nuevo disco, oye, bienvenido sea. Habrá que ponerse de eso en todos los lados, en las arruguitas de la cara, en la rodilla, en el dedito que se tuerce. Claro, oye, la medicina, pues eso sería lo suyo, ¿no? Nos pinchamos algo o nos tomamos una pastilla, ¿no? Y oye, todos contentos. Eso sería estupendo. ¿No creéis que sería estupendo? Un pinchazo y que no te tengan que abrir, ni hacer ejercicios, simplemente que te regeneren tu cuerpo, diciéndole a tu cuerpo que se regenere, que tiene la capacidad. El problema es que esas células están programadas con un código. Cuando se descifre ese código y se pueda hablar a nivel celular, se podrá generar una regeneración desde nuestras propias células que no deja ni cicatriz ni hay intervención, porque es desde dentro. Regeneración celular. Bueno, algún día llegará, claro que sí. Bueno, más cositas que tenemos por aquí. Muy interesante el chat hoy, me está gustando. Una consulta. Bueno, vamos a poner otra diapo por aquí. Mirar ahí, el nervio ciático. Estar sentado. Esto es lo que vamos a hablar mañana. De cómo hay que estar sentado y qué hay que hacer para que la columna esté en una posición buena. Que esté buena y que no la liemos. Mirar ahí, el pisiformes, el síndrome del pisiforme. Tenemos aquí a Martínez. Vale, lo que hablamos. Yoyo. Oye, mira qué buen nick. Yoyo. Soy Hanna.
Desde Francia, ¡oh! ¡Bonsoir! Llevo 2 protusiones que me están volviendo loca. No puedo hacer ningún movimiento en torsión desde hace 3 años. ¡Buah! Hanna, te entiendo perfectamente. Porque muchas veces que las protusiones, que es, entre comillas, menos que una hernia, generan muchos problemas, muchos problemas. Hay gente que me viene con protusiones pequeñitas y tiene más sintomatología que hernias tremendamente voluminosas, ¿eh? Así que lo único que te diría es que tienes que trabajar reeducación postural global, extensión del raquis, hipopresivos, los ejercicios que te he puesto, y mañana te voy a dar más consejos para que trabajes, pero lo que venimos haciendo te va a ir muy bien. Voy a ponerte estos ejercicios porque la gente los empieza a trabajar y le va muy bien, que es la gimnasia hipopresiva. Voy a poner hipopresivo. Os estoy poniendo los enlaces y me estoy dando cuenta que están saliendo sin saber que es simplemente con el código de los vídeos, entonces os los estoy poniendo ahora ya con el código delante de hipopresivo. Eso te puede venir muy bien porque vas a hacer un drenaje visceral, vas a poner fuerte el core que te va a ayudar, y muchos problemas de los que hay en el raquis lumbar tienen que ver con procesos viscerales a nivel osteopático, ¿de acuerdo? Entonces te va a venir muy bien trabajar los hipopresivos un par de mesecitos a ver si mejora la cosa, porque viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Así que Hanna, muchísimo, muchísimo ánimo. Bueno, vamos a ver por aquí, teníamos a Hanna que nos hablaba desde Francia. Yo estuve trabajando en Francia unos añitos y la verdad es que, joder, me lo pasé muy bien y maravillosa la gente, cómo me trató. Sí, señor. Vanessa Analia, voy a averiguar cómo desactivar los comentarios para ver bien en la pantalla cuando explicas algo. Sí, Vanessa, te vas ahí a la derecha y pone desactivar comentarios y te va a venir muy bien desactivarlos porque vas a poder ver los comentarios y bueno, pues como digo, te va a venir estupendamente bien. Más cositas, más cositas. Bueno, ¿queréis ver una hernia? Vamos a ver una hernia, ¿no? Venga, vamos a poner aquí un vídeo de hernia. Y vemos un poco hernia cervical. Vamos a ver, hemos hablado de ciáticas, hernia de disco lumbar. Vamos a ver si lo cuadramos y vemos una hernia de disco lumbar. Ahí la tenemos muy bien cuadradita. Vamos a decir a este señor que se calle, que no va a hablar en inglés. Está muy bien, pero que se calle. Bueno, a través de los agujeros de conjunción, las vértebras, ahí vemos el disco, ¿de acuerdo? Ahí vemos los anillos de la cebolla. Estáis viendo los anillos de la cebolla, cómo contienen ese disco vertebral, ese núcleo del disco vertebral que tiene una composición como de pasta de dientes, ¿de acuerdo? Y cómo es un amortiguador, ¿de acuerdo? Esto amortigua muchísimo y esto lo contiene en su sitio. Entonces, de tanto moverse, tanto va el cántaro a la fuente que el disco va haciendo que la cebolla se rompa, se degenera, se degenera, se degenera, se achata, se achata, se achata y ¡pum! Se va hacia atrás. Se rompe la cebolla o ni rompe la cebolla, se va hacia atrás y toca lo que es la zona de los nervios. En ese caso, pues no sé, ahí debería estar la cola de caballo, si esto es L5, S1, L4, pues deberían de pasar, este sería el nervio del L4, lumbar, el cuarto lumbar, por aquí el quinto lumbar, y aquí deberían de pasar los nervios sacros. No los diferencia, los pone como un todo, pero bueno, pues no sé muy bien por qué lo hace así, pero bueno. Y como veis, pues joder, pues si es que este trozo se mete directamente a tocar los nervios sufren y empieza a haber irradiaciones, empieza a haber sensaciones de malestar, sensaciones de irradiación, hormigueo, ahí se explica todo por qué pasa. Entonces, mira, nos estamos viendo L5, L4, L3. Bueno, pues por ahí debería ser L3, L4, L5, y ahí deberían de pasar los nervios sacros, ¿de acuerdo? La cola de caballo empieza por ahí. Así que venga, más cositas. Norma Soledad nos dice, hola Doc, yo tengo mucho dolor en la cintura y me duele el muslo, toda la pierna, me dificulta para caminar, tengo escoliosis, tengo aplastamiento de vértebra. Pues tenemos un poco de todo, así que lo único que te puedo decir es que te va a venir tremendamente bien
realizar los ejercicios que te he puesto, y si tienes cualquier duda con todas esas cosas que me estás diciendo, deberíamos de hacer un poquito una sesión online para que te pueda apreciar y podamos ver. Esto es lo mismo a nivel cervical, para que veáis que la estructura cambia un poco, pero una hernia es una hernia, ¿de acuerdo? Y nos irradiaría por todo el brazo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sergio Ocaranza, ¿vale? A partir de hoy voy a realizar estos ejercicios. Hace un mes que estoy con molestias del ciático. Saludos desde la Patagonia. Oh, me gustaría estar en la Patagonia allí contigo para verla. Siempre he querido viajar allí. Pues nada, oye, un abrazo, claro que sí. Ponte a hacer los ejercicios y es más, cuéntame qué tal te han ido en cuanto lleves 2-3 semanitas. Déjame un comentario y así vemos un poco pues, cómo te ha ido y cómo te encuentras. Me parece muy interesante que me contéis un poco vuestra experiencia y sobre todo si puedo ayudaros a realizar pues más ejercicios o menos ejercicios o enseñaros nuevos ejercicios. Vosotros ir poniéndomelos. Espero tu comentario, Sergio, a ver qué tal te ha ido. Norma Soledad nos dice, y también estoy con mucho dolor en la cervical. Bueno, Norma, como he dicho, estamos hablando de ciáticas y a ti te duele todo el cuerpo. Lo que tenemos que entender es que el cuerpo todo es uno y tendrías que ver qué haces por tu cuerpo, qué haces a diario. Quiero decir, tú te levantas, trabajas, qué tal comes, qué tal descansas, qué ejercicio fisiológico haces todos los días para que no te duela el cuello, la lumbar, la cervical, la entrepierna, todo lo que me has puesto. Con todo eso, pues podríamos trazar un plan. Si tú quieres, echamos un vistazo, ¿vale? Más cositas que tenemos por aquí es Dina. Doctor, buenas tardes. Tengo 3 años con tinnitus. Bueno, hemos ido al otorrino, nada. Hoy no estamos hablando de tinnitus, chicos, estamos hablando de ciática. Siento que lo veáis como un consultorio, que podría hablar de todo, pero eso será otro directo en el que diga, bueno, pues hoy vamos a hablar de todo. El primero que ponga un comentario, vamos a hacerlo, pero no es este caso, estamos hablando de ciática. Lo siento mucho, no es por no querer hablar de ello, sino que si no esto sería, pues nos iríamos al infinito. Vale, sí, es terrible, nos dice Vanessa, la fibromialgia. Bueno, hemos hablado antes de la fibromialgia por encima y claro, masoterapia, ejercicios, tiene que ver con dolor físico, pero vamos, los tinnitus, como os he dicho antes, Diana, disculpa que no hable de Dina, que no hable de ello, es tremendamente complicado como para pasar por encima rápidamente. Esencial para tratar el dolor, nos dice Vanessa, hacer ejercicio diario. Chicos, hacer ejercicio diario. ¿Qué hacéis vosotros por vuestro cuerpo a nivel diario? Pues entiendo que muchos nada. Entonces, no os podéis quejar. Vuestro cuerpo os habla, ¿cómo? Con dolor, con limitación de movimiento. ¿Y vosotros cómo le habláis? Pues no haciendo nada. Entonces, pues así va a haber una guerra. Entonces, empezar a hablar con vuestro cuerpo, empezar a hacer ejercicio terapéutico a diario. Nos dice Martín Benítez, ¿cuál será el mejor tratamiento para ayudar a sanar el peroneo? Tuve una rotura microfibrilar. No estamos hablando de eso, te he dejado una noticia relacionada y te pido disculpas, saltamos de comentario, ¿vale? Hola, tengo discopatía degenerativa L5S1. Joder, pues justamente hemos hablado hoy de esa posible afección del nervio L5 en la estructura L5S1. Llevo 8 meses y nada, me levanto de la silla y se me cargan las piernas y la lumbar. Bueno, si te levantas de la silla y se te cargan las piernas y la lumbar, quiere decir que tu tono muscular no es correcto, el lobo 78, y que deberías realizar ejercicios de fuerza, ejercicios de movilización, como los que has visto. Te va a venir tremendamente. ¿Qué es el core? El core es el núcleo, toda la zona abdominal, los transversos, vamos a verlo aquí en el esqueletito. El core es la parte muscular, es el núcleo, el centro. Entonces, básicamente el core es el recto, la musculatura del oblicuo, lo vamos a ir quitando, ocultar. Este es el oblicuo interno, ocultamos, y este es el transverso del abdomen, eso es el core, junto con el recto del abdomen, y si nos vamos por detrás, pues estaríamos hablando de las fascias toracolumbares con el dorsal, ocultar, también estaríamos hablando de los iliocostales, del longuísimo, de los espinales, del cuadrado lumbar, todo eso es la zona del núcleo. Toda esa zona es la zona del núcleo, ¿vale? Espero, perdona que no haber visto este comentario antes, Vanessa, pero es muy importante, joder, si digo, oye, pues hay que hacer core,
pues es el núcleo y es abdominales, hipopresivo, te van a ir tremendamente bien. Muy interesante la clase, nos dice Zoraida, pues me alegro que te guste. Nos están hablando aquí, Cristian, una rotura de disco que hace que una persona no pueda orinar bien o es la ciática. Problemas neurológicos a nivel de compresiones nerviosos tiene que ver con el aparato a ver hasta dónde nos deja ver esto. Bueno, nada, vamos a hacer una simulación, ¿vale? Mirad, los nervios, estos nervios, vamos a poner todos los nervios. Fijaros qué entramado nervioso, qué maravilla, ¿eh? Es alucinante. Pues muchas veces la compresión de estos nervios hace que los nervios que nos ayudan a ir al baño, que son todos estos nervios que hay por aquí, ¿vale? Todos estos nervios. Vamos a poner una capita muscular para que lo veáis un poquito más claro, porque esto es el elevador del ano. Bueno, pues todo el mundo tiene culo, como el que dice, ¿no? Entonces, todos estos nervios, si vienen comprimidos de aquí arriba, pueden generar problemas en detrusores y problemas de no poder contener el pipí o la caca, como el que dice, ¿no? Entonces, sí que puede tener afección nerviosa y que haya problemas de esfínteres, problemas de contener las aguas menores y las aguas mayores, como buenamente te puedo decir, así que sí. Roxana Carrillo, hola Víctor, gracias por tu valioso apoyo, me alegro de que os guste. Tengo un dolor que comienza en la nalga y pasa hasta la pantorrilla. ¿Puedo hacer esos ejercicios? Sí. Si te duele la pantorra es la pantorrilla, vamos a meterle aquí el esquema de ejercicio aquí. Miraros. A ver, vamos a sacar de pantalla, porque este señor, claro, o sea, esto es piel, ¿vale? Entonces, si hago así, pop, se le ve el pitorrillo al señor. Y como se le ve el pitorrillo, pues a lo mejor a YouTube se piensa que esto es obsceno o algo así y nos tira el vídeo para atrás. Incompresible, ¿verdad? Pues eso. Mira, si te duele la pantorra, esto es raíz de S1, raíz de S2, ¿vale? Entonces, los nervios afectados de la raíz de S1, S2 pueden ser a nivel del E4, L5 y vamos a hacer un dibujo. Tu problema nazca aquí por una hernia discal y se vayan por la ramificación de S1. Si te duele en el gemelo por la parte externa, raíz de S1 hasta el pie, ¿vale? Si por contra te duele la hernia, inicia aquí, y te duele por dentro de la pierna y la pantorrilla por dentro, es raíz de S2 o por dentro del talón, como estáis viendo, como estoy dibujando por aquí, raíz de S2. Incluso hay gente que le da escozor por la zona del culete, y bueno, pues eso también tiene que ver a veces con hernias, que son muy puñeteras. Por eso hay que hacer un buen diagnóstico, por eso hay que ver qué raíz está afectada y dejar de ver, es que me está dando escozor, no sé qué, ¿qué podrá ser? Me voy a morir. No, coño, haz un buen diagnóstico, es un nervio que está irritado, date tranquilo, no pasa absolutamente nada. Pero como digo, no puedo girar a este señor porque me puede poner problemas luego YouTube, porque no puede ser. Entonces lo puedo girar así un poquito y no mucho, pero para que veáis que L5, L4, L5. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, nos vamos a saltar las partes íntimas de este señor y girándolo así, aquí veis la parte de L5, S1, cómo va por la pierna, L5, va subiendo por la rodilla y va bajando por el pie. Como veis que os he dicho que daba por la planta del pie y por arriba del pie. Esos son los dermatomas, los dermatomas que todo hijo de vecino tiene. Joder, con hacer zoom. Venga. Ahí los dejo para que les echéis un buen vistazo mientras liquidamos los comentarios. No sabían, bueno, muy interesante. Hola, la pantorrilla, ¿puedo hacer eso? Sí. Diana Sánchez, entiendo, doctor, gracias. Dina, lo siento, cariño, con cariño. Tengo, de todo lo que preguntéis, si lo buscáis en el canal de Physiolution, tengo un vídeo, un directo, como el que estáis viendo, explicándolo todo, dando mi opinión, viendo cómo hacemos, cómo dejamos de hacer, así que, por favor, echarle un buen vistazo, que tenemos 600 noticias en el canal,
en lo que es el physiolution.com, que os dejo aquí web. Os dejo aquí un enlace de interés que pone web, que tenemos 600 noticias, 700 noticias y en el canal 1200 vídeos. Hay para hablar de estenosis, de ciática, roturas musculares, tinnitus, fibromialgia, tenemos de todo. Así que echarle un buen vistazo y perdonadme que no me pare en comentarios que no tienen que ver con la ciática hoy. Que se os quiera a todos. Gerson Moquete. Tengo dolor en el cuello. Bueno, y esto viene de ciática hoy, cariños. Trabajando de ebanistería. ¡Dios! Gerson, ¿eres ebanistero? Me has tocado la fibra. Yo es que mi sueño es trabajar la madera. Te voy a tener que poner algo de cuello. Lo siento, es que, joder, es que soy un hipócrita. Digo a la gente que no puedo tratar una cosa. Por favor, para que no se me echen al cuello, Gerson, ebanistero, si eres capaz de moldear la madera, estoy seguro que puedes buscar cervicalgia en nuestra web. Y tenemos decenas de vídeos que te van a explicar cómo movilizar el cuello, cómo tonificarlo y cómo ponerlo bien. Es que me has tocado la fibra, es que me encanta la ebanistería. Te pido disculpas, Dina, por hacer caso a este paciente, ya ves que no lo he hecho, me he contenido. Vanessa Nalia nos dice, muchas gracias, Víctor, por la aclaración del core. Sí, chicos, el core es núcleo en inglés y tiene que ver con toda esa musculatura que nos rodea a la altura del ombliguete, aproximadamente. También con el suelo pélvico. Es más complejo de lo que te puedas imaginar, pero la definición esa sería así de rápida. Yo ejercicio lumbar, pero me duele, hago estiramientos y no noto nada. Bueno, quien hace estiramientos y no nota nada es que no tiene un buen diagnóstico, porque los estiramientos son para facilitar la estructura, para que se mueva bien. El problema básico cuando algo no se mueve bien, no está bien diagnosticado, es que a lo mejor los ejercicios que estás haciendo no son ejercicios diana, o tienes algo que con ejercicios no se va a solucionar, que son pocas cosas, pero a veces hay que mirarlo. Así que, por favor, echar un buen diagnóstico, un buen vistazo. Nos dice Andrés, buenísimo este canal, suscrito inmediatamente. Saludos desde Austria. Hostias, Austria. Joder, qué bueno, macho, Andrés. Pues un beso y un abrazo fortísimo desde Austria. Qué bueno, cómo me gusta que me sigáis desde lejos y me saludéis. Pues un abrazo y un beso desde Madrid. Llegado a este punto, como bien ha dicho mi buenísimo suscriptor Andrés desde Austria, suscribiros. Que no os cuesta dinero. No, es gratis, es gratis. Me han dicho que va mejor que los ejercicios contra la ciática. Fíjate lo que te digo. Únete al canal y sí que haces con un apoyo económico pequeñito o hasta donde tú quieras, para que sigamos haciendo vídeos, reconociendo nuestro trabajo de una manera profesional. Oye, te puedes unir, puedes ver los vídeos antes de que los vea nadie, durante a veces mes y medio, antes de que salgan y se publiquen en el canal. Y luego también pues hacemos descuento en la tienda que tenemos de ropa, tenemos sesiones online a mitad de precio o gratuitas, dependiendo de la membresía que tengas. Y los comentarios que hacéis en los vídeos son isofacto contestados por mí. ¿Por qué? Porque a los miembros los cuido como si fueran mi pollo bebé. Pollo bebé, ven aquí. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¿Quién te quiere a ti? Papá, eso es. Así que chicos, me gusta que mandéis aquí muchos corazones para todos. Vamos a cerrar la ronda de comentarios. Quiero decir, si tienes un comentario, es el momento de hacerlo. Si te quieres despedir con la patita, es el momento de hacerlo, porque ya cierro el chiringuito, que llevo 2 horas y media hablando. Y bueno, bebo agua, pero tengo un límite, ¿no? Venga, última ronda de comentarios. Vanessa nos dice, Víctor, mi primo tiene varias hernias lumbares, tiene un problema, hay lluvia de corazones. ¿Cómo me gusta que pongáis corazones? Me encanta este icono, me encanta la animación. Me parece una tontería, pero son de estas cosas que le doy y me agrada. Tiene hernias lumbares, un problema en la pierna izquierda, no genera masa muscular en esa pierna. ¿A qué se puede deber? Si tú no puedes generar masa muscular en una pierna después de un entrenamiento bien llevado y un control nutricional, porque hay que tomar el peso en gramos, si yo peso 80 kilos, 80 gramos de proteína al día, quiere decir que no le está llegando la señal nerviosa correctamente. Si no le llega la señal nerviosa, debería hacer esa prueba que he comentado al principio del directo, que era la electromiografía, un electromiograma. Lo que vamos a conseguir con eso es ver la conductividad del nervio que llega a ese nervio. Si hay una denervación, por mucho que quieras activar ese músculo, no vamos a poder. Opciones. Trabajar con electroterapia, estimulando el nervio para generar contracciones y que tenga un poquito más de tono y más volumen, pero sobre todo ver por qué no llega la señal nerviosa. Eso es un problema
o no está haciendo el ejercicio que tiene que hacer, o el nervio no traduce al músculo, o hay alguna enfermedad que no conozco que está haciendo que no pueda coger músculo. Entonces, Vanessa, esa sería a priori, sin tener ninguna información, los datos que te doy. Gracias, doctor, muy buena su charla, saludos desde Argentina. Norma, un besito, vamos cerrando, vamos haciendo los últimos comentarios. Me alegro muchísimo que os guste, que disfrutéis con estos directos. Yo me lo paso muy bien, por eso lo sigo haciendo. Y al final, pues mira, oye, entre la clínica, hacer un par de directos y luego echarme 2 partidos de fútbol, como digo, a la semana, esa es mi vida, y estar con mis hijas. La verdad es que soy un privilegiado, no me puedo quejar de nada, soy tremendamente feliz. También hago ejercicio terapéutico prácticamente a diario, por eso no me duele casi nada. Mi punto débil son las rodillas, no la ciática. Ciática solo tuve una vez durante media hora, lo he contado varias veces, iba conduciendo y me tuve que parar porque me daba una ciática. Pero también tenía un proceso vírico muy fuerte, así que lo achaqué a la debilidad muscular, lo achaqué al estar sentado, lo achaqué hacia muchas cosas, pero la tuve muy fuerte durante media hora. Se me durmió totalmente la pierna, un buen susto. Tenemos aquí a el lobo, lírica, 75 miligramos, no me hace nada. Claro, no, si es que las medicaciones son alucinantes. Y ya te puedes hinchar a drogas y a medicinas que puede que no te hagan nada. Así que el lobo, mucho ánimo. Angie Ambrit, mil gracias, Víctor. Te mando muchos besos y yo muchos besos. Desde aquí también, y el pollo también. Claro que sí. Muchos corazones. Y nos dice Maida, excelente su charla, gracias por compartir tantos conocimientos. Saludos desde Cuba. Oh, Cuba. Uf. El poco tiempo que estuve allí y lo bien que me lo pasé allí. Pues un abrazo a todos los cubanos, que hay osteópatas y fisios muy buenos cubanos, muy buenos, muy buenos. Nos dice Andrés desde Austria, ¿puedo ver este vídeo después? Sí, qué buena pregunta, qué buena aclaración. Andrés, pollo punto. En la sección de directos, os metéis en el canal de YouTube, vamos a ver si lo podemos ver. Yo creo que sería bueno, ¿no? Esta pregunta me la hacéis mucho antes de despedirnos, ya si estáis viendo esto, os digo que podéis ver este vídeo efectivamente después, y es tan sencillo como hacer esto, ¿vale? Tan sencillo como hacer esto. A ver, va a salir aquí ahora este chillando. No. Ah, pues qué bien. Vamos a verlo, mira. Lo voy a poner aquí. Así. Bueno, este es el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, os vais a la pestaña aquí arriba que pone en directo. Cuando os ponéis en directo, vais a ver que está el vídeo que estamos viendo hoy, que es este, primer especial ciáticas diagnóstico, y este, segundo ciáticas especial diagnóstico. Pues aquí están todos los directos que hemos hecho. Caderas fuertes, el niño bailando, otro que hicimos de ciática, 8 razones para dormir guay, cómo quitarnos la papada, rodillas fuertes, glúteos fuertes, caderas fuertes. Aquí tenemos dolor de hombro, ¿qué podemos hacer con el dolor de hombro? También tenemos, pues no sé, de todo, de todo. Mira, que me preguntabais antes, un directo de coxis. Venga, ya, lo cojo aquí, copiar, y pongo aquí coxis, que antes me habéis preguntado. Y os pongo un directo que hablo todo el tiempo como he hablado hoy, pero solo de coxis. Joder, pues una maravilla. Joder, el que tenga dolor de coxis y haga todo lo que le digo en ese directo y no se ponga mejor es porque no quiere. Así que, como digo, Andrés, perdona, me alegro que me hayas hecho esa pregunta, que me ha venido muy bien para meter esta cuña y ver que en el canal está en la pestaña de directos, al igual que las listas. En las listas también vais a poder encontrar temáticas. Eliminas tus arrugas, quitas los problemas, cómo lidiar con tus rodillas. Esto es muy interesante porque vienen aglutinados todos. Mira, tinnitus, hablamos antes de tinnitus con la querida compañera que nos decía que era... Ay, que no lo veo ahora, qué rabia. Era cortito el nombre, como nos ponía... Dina nos preguntaba, entonces tinnitus, aquí tenemos SOS, tinnitus, tips y ejercicios. Le dais aquí y te salen todos los ejercicios que tenemos de tinnitus. Es que queda guardado y lo podéis ver todas las veces que queráis. El miércoles no... los médicos no encuentran nada, dice Vanessa, solo las hernias y que no genera masa muscular. Jamás le propusieron estudio, le voy a comentar para que hable con su médico. Hombre, por supuesto, Vanessa.
A todo hay que dar una explicación. ¿Tu hermano no coge masa muscular? ¿Solo son las hernias? Coño, pues hay que hacer un estudio metabólico, hay que ver la nutrición, hay que ver la psicología, hay que ver qué entrenamiento hace, hay que ver los nervios, hay que ver los músculos. Todo, todo. Y una vez que se ha visto todo, se pone el plan de ataque. El Lobo, muchas gracias. Y nos dice Zoraida, gracias por la enseñanza. Uy, ¿de dónde es esta bandera? Ay, lo siento, no lo sé. ¿Colombia quizás? No lo sé. Zoraida, no sé de dónde es. O me habías puesto antes... Lo siento, hija. No, es que no veo bien la bandera tampoco. Venga, disculpa por meterme en... Es que no, de geopolítica sé poco. José Murillo, ¿cómo aliviar los dermatólogos? Joder, qué pregunta más rara, José. Yo creo que ahí se nos ha ido un poco el corrector del móvil. Dermatólogo. No sé qué es eso. Ana María Abreu, por favor, un directo de fascitis plantar. Ya tenemos directos de fascitis plantar, pero yo te copio. Busca en la sección de directos que te he dicho, aquí en esta sección de directos, y vas a ver cómo antes o después enganchamos. Mira, Dios, neuroma de Morton, que tiene que ver con fascitis plantar, pero hay uno de solo fascitis plantar. 5 trucos para que no te duela el pie. Esto viene genial para fascitis plantar. Tienes uno, que ahora mismo no lo voy a encontrar, pero ya tenemos vídeos diseñados y organizados para el pie y para la fascitis plantar. Así que échale un ojo, Ana María. Pero bueno, ya haremos alguno. Claro que sí, yo lo dejo apuntado. Me dice Norma Soledad, doctor, ¿los ejercicios de RPG es bueno esos ejercicios? La reeducación postural global es algo que bien hecho es alucinante. Porque va a hacer una corrección de tus malas posiciones y sobre todo trabajar el concepto de autoelongación. El concepto de autoelongación es no comprimir más tus vértebras, sino aprender a estirarlas. Y es muy bueno. Podríamos hacer un directo de RPG con las posiciones más básicas, pero es tremendamente complicado si no te enseña un profesional y está a tu lado. Entonces, te va a venir muy bien el RPG. Sí, por supuesto. Ecuador, disculpo, Zoraida, discúlpame, no veía bien, ¿vale? Así que ahora sí, chicos, ya no puedo leer más comentarios porque me va a estallar la cabeza de hablar tanto. Os mando miles de millones de corazones a todos los que nos habéis seguido de distintas redes, aquí en YouTube, os quiero, os amo, Instagram, os deseo, Facebook, os echo de menos, y TikTok, etc. Se os quiere mucho, y ahora sí, como siempre os digo, con tremendo cariño, hasta la curación y más allá. Yo y el pollo nos vamos. Adiós, adiós. Venga, a bailar un poquito. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ay, que no me veo. Adiós.